Bueno, bienvenidos a todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también a la organización y a GBU por habernos invitado. A mí me hace mucha ilusión estar aquí. Tengo, la verdad, muchas ganas de ver por dónde van a ir los tiros. Esperamos que figurados, por supuesto. Os explico un poco la estructura de lo que va a suceder aquí. Bueno, ya supongo que habrán dicho que el tema o el título del evento es «Necesitamos a Dios», pero esta pregunta tiene como una doble dimensión, podríamos decir, una dimensión teórica y una dimensión práctica. En consecuencia, vamos a dividir el diálogo en dos partes. Una primera parte en la que lo que vamos a abordar es la pregunta de si necesitamos a Dios para entender o explicar el mundo, y una segunda parte en la que abordaremos la pregunta de si necesitamos a Dios para la vida, ¿no? O sea, qué efectos beneficiosos o perniciosos tiene la idea, la hipótesis de Dios, tanto a nivel existencial, social, político, etcétera, por donde nos quieran llevar los debatientes. Dentro de cada uno de los bloques también va a haber dos partes para dar a cada uno de los grupos oportunidad de poner sobre la mesa un caso propio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora enseguida van a empezar Gerson y Josué explicándonos pues, cuáles son los argumentos, los puntos de evidencia, los factores que a ellos les hacen pensar que necesitamos a Dios para entender el mundo o para explicar algo del mundo. Rocío e Ignacio tendrán la oportunidad de responder y ahí tendremos un rato de diálogo abierto, pero pasado un tiempo giraremos un poco las tornas porque nos parecía interesante que también Rocío e Ignacio tuvieran la oportunidad pues, de poner sobre la mesa esos puntos de evidencia, esos argumentos que a ellos les hacen pensar que para explicar el mundo es mucho más preferible la hipótesis atea, ¿no? La idea de que Dios no existe, que no la hipótesis de que Dios sí existe. Y ahí lo mismo, Gerson y Josué podrán responder y tendremos un diálogo abierto, ¿no? Entonces, sin más dilación, Gerson y Josué podéis empezar. Lo que sí que os pido es que brevemente defináis o expliquéis un poco qué entendéis por Dios para que nos aseguremos de que luego estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Claro. Sí. Sí, por coger una definición así general, podríamos asumir que Dios es el ser creador, poderoso, todopoderoso, eterno y personal. Entiendo que podríamos definir al Dios teísta en ese concepto más o menos, inmaterial, evidentemente. Perfecto. Pues adelante, dale. Genial. Oye, muchas gracias, Enric. Rocío, me alegro de volver a verte. Y Ignacio, Josué, me alegro de compartir espacio con vosotros. Muchas gracias al público también. De hecho, quiero usar el primer minuto dirigiéndome a vosotros y luego ya, Josué, te dejo que hables. Necesitamos a Dios. Es probable que lo primero que penséis, como nosotros, es necesitamos a Dios, ¿para qué? Déjame clarificar algo. En ningún momento, Josué y yo, vamos a querer decir que necesitemos a Dios para sentirnos mejor. No es lo que queremos comunicar, o es verdad o no lo es. Por eso me gusta esta primera pregunta. Yo creo que sí, creo que hay cosas muy importantes de nuestro mundo y de nuestras vidas, importante, que se entienden, que se explican mejor si hay un Dios. No solo eso, se entienden mejor y además es que no me convencen las alternativas. Por eso quiero hablaros a vosotros, porque sería fácil venir aquí y pensar, esta pregunta no va conmigo, esta pregunta solo es para los que creen en Dios. Pero es importante que nos demos cuenta de que la pregunta ¿necesito a Dios para explicar el mundo? Implica, ¿puedo explicar el mundo sin Dios? Cada cosmovisión me ofrece una imagen de la realidad y tendremos que ver si encaja con el mundo que observamos o viceversa, si el mundo que observamos encaja con nuestra visión. Cada cosmovisión me ofrece una imagen de la realidad, incluido el ateísmo. No me quiero adelantar, no quiero adelantarme a lo que pensáis. Tampoco me preocupa especialmente la cuestión semántica de qué significa la palabra ateísmo. Simplemente digo que cuando alguien dice no hay un Dios, me está ofreciendo una imagen de la realidad, me está diciendo el mundo no es así y en ciertos modos es así. Y eso tiene una serie de implicaciones que tendremos que ver si encajan o no. Así que, oye, solo quiero invitarte a que te unas al viaje con nosotros y que te hagas la pregunta junto a nosotros. ¿Necesito a Dios para explicar el mundo? ¿Puedo explicar el mundo sin Dios? Gracias, tío. Necesitamos a Dios para entender la realidad. Creo que si Dios existe, no sería muy extraño afirmar que nos hace falta para entender la realidad, por razones obvias, porque si Dios existe y queremos entender la realidad, necesitamos entender al creador de la realidad. Pero
la pregunta sería, ¿tenemos razones para creer que Dios existe? Y estoy de acuerdo y estoy seguro que Ignacio y Rocío van a decir sí, un montón de razones. Quiero contaros unas cuantas razones que creo que existen, divididas en tres grupos grandes. En primer lugar, cuando observamos el mundo, hay varias cosas que se explican mejor si Dios existe. De forma bastante lógica, vemos que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Además, vemos que tiene mucho sentido creer que el universo comenzó a existir en algún momento y, como consecuencia, podemos deducir que el universo pues, tiene una causa. Y esa primera causa encausada tendría que ser, por definición, inmaterial, atemporal, incorpórea y poderosa. ¿Se os viene alguien a la cabeza con esa definición? Ya, a mí también. Es que esa definición casa bastante bien con la idea de un Dios personal. Dejando esto que suena un poco teórico a un lado, cuando hacemos un zoom al universo, encontramos que muchas de las constantes del universo presentan unos datos curiosos. Constantes como la constante cosmológica o el ratio de expansión presentan unos valores súper curiosos. ¿Sabes por qué? Porque si hubieran sido diferentes en un porcentaje absolutamente súper pequeño, la generación y desarrollo de las galaxias, estrellas o la propia vida no habría sido posible. Ante este hecho, el científico premio Nobel de Física Stephen Hawking afirmó: un hecho fascinante es que los valores de estos números parecen haber sido ajustados con una precisión asombrosa para que el desarrollo de la vida fuera posible. En segundo lugar, ¿qué pasa si en lugar de mirar allí afuera, comenzamos a mirar aquí adentro, a nuestras propias vidas? ¿Vemos razones para creer en Dios? Pues mira, descubrimos que en cada uno de nosotros hay deseos y anhelos de trascendencia, de amor y de conexión infinita. Y curiosamente, no hay nada en este universo que parezca poder llenar esos deseos y anhelos. Además, descubrimos que tenemos unas inquietudes objetivas, morales, y tenemos un deseo profundo de justicia. Y es que quizás la pregunta que cabría la pena hacernos sería: ¿y si nuestras inquietudes apuntan a algo más? ¿Y si nuestros deseos señalan a una conexión que necesitamos con lo divino? Y por último, mirando la historia, y más específicamente al personaje histórico de Jesús de Nazaret, nos surge la gran pregunta de la historia: ¿quién es este hombre? Porque necesitamos responder a esta pregunta también para entender la realidad. Es que Jesús lo cambia todo. Jesús es Messi en el minuto 80 calentando en la banda cuando el partido va 0-0. Sabes que vas a ganar. Su vida y su ejemplo de amor, su muerte siendo inocente y su resurrección histórica de entre los muertos demuestran que Jesús no es como tú y como yo. Que Él, como Él mismo afirmó, fue Dios en carne y hueso, viniendo a nuestra realidad para mostrarnos que es real y para mostrarnos sobre todo su amor hasta el final. Amigas, amigos, el mundo que observamos, nuestras propias vidas y el personaje histórico de Jesús de Nazaret son cuestiones de nuestra realidad que necesitan explicación y que creo que son explicadas de forma más satisfactoria y completa si Dios existe y es un Dios personal que se quiere relacionar contigo y conmigo. Muy bien, gracias, Josué. Pues adelante, vosotros como queráis enfocarlo, si queréis hacer como un repaso de todo lo que han dicho o decir, mira, de todo lo que habéis dicho, a nosotros vuestro argumento más fuerte nos parece este y lo vamos a destrozar, pues ¿sabes? Como queráis enfocarlo. Está complicado porque al final hay muchos argumentos y argumentos que hemos escuchado muchas veces y que, y perdóname porque lo diga así, suenan convincentes. Fijémonos en el suenan, porque sin duda estamos hablando con gente inteligente, gente que ha pensado, gente que dedica su vida a ello. No están diciendo sandeces en ningún caso, ni siquiera aunque estén equivocados. Esto quiero que quede muy, muy claro, es mi perspectiva. Lo que pasa es que yo creo, desde mi perspectiva, habiendo leído tal vez otras fuentes, que encuentro algunos problemas en estos argumentos. Y creo que, por lo tanto, si estos argumentos tienen problemas, merece la pena que lo digamos, merece la pena que veamos esos dos lados. Entonces, si os parece, vamos a dejar el argumento cosmológico de último, porque es posiblemente el más farragoso, es por el que empezamos, esto de hablar de una causa, o sea, una serie de causas infinitas hacia atrás, cuál es la primera causa en causa inmaterial, todo esto. Y vamos a empezar tal vez por la más rotunda, el ajuste fino, lo hemos escuchado tantas veces, muchas veces. El resumen es el que ha dicho Josué, que el universo parece ser que tiene una serie de constantes, de valores que no varían en función de las características de la situación,
que están muy ajustados y que si fueran un poquito distintos no habría estrellas que produjeran los materiales de los que estamos formados y que sostuvieran la vida. Esto lo hemos escuchado mucho. ¿Pero de quién lo hemos escuchado? En este caso hemos citado a Stephen Hawking, creo que has dicho ganador de un premio Nobel. ¿Es premio Nobel de física o no? No es premio ¿No es Nobel. premio de física? Y esto me lleva a un tema. Joder, De verdad tío. que te lo digo Tío, para bien, pero no, lo siento mucho. ¿Es importante ganar un premio Nobel para saber lo que opinas sobre esto? Me parece que no. Y en este caso, teniendo en cuenta que ni siquiera lo es, ostras, Regulinchi. es regulinchi. Regulinchi. Para mí. Sorry, amigos. Error. Pero en cualquier caso... Físico importante es, por lo menos. Sí, un físico importante, pero en cualquier... Y cosmólogo, ojo, porque es su campo. Pero en concreto, él no hizo una investigación profunda sobre si estos valores realmente están tan ajustados. Hemos escuchado mucho esto, pero ¿cuál es la realidad? Si empezamos a buscar en la bibliografía científica, encontramos un gran problema endémico de la ciencia, que es la propagación de citaciones, se llama así. ¿Qué significa? Que a mí me suena haber escuchado algo, como por ejemplo lo del ajuste fino, quiero ponerlo en mi paper, en mi artículo científico, y busco alguno que más o menos lo nombre. Pero tal vez ese que lo nombra no es el que ha hecho el cálculo del que estamos hablando, tal vez no ha calculado nada. Y a medida que empezamos a seguir esa serie de papers que se referencian unos a otros, descubrimos que no hay nada en el principio. Que esos cálculos eran incorrectos por un motivo. Por lo general, cuando se calcula esto y se dan esos valores tan mínimos, se calcula variando una sola de las muchas constantes que existen en el universo. Solo cambiamos una y vemos hasta qué punto se ajusta o se viene abajo todo. En cambio, cuando empezamos a cambiar varias constantes simultáneamente y de forma aleatoria, encontramos algo sorprendente, y es que se vuelve bastante más probable. Tenemos un estudio de Fred Adams, por ejemplo, de 2017, si no me equivoco, donde se habla precisamente de eso, y aumenta mucho la posibilidad de encontrar un universo como el nuestro si dos constantes cambian de forma simultánea. Pero hay más, porque tenemos incluso una tesis doctoral de Daniela Pérez, si no me equivoco es el apellido, en la cual prueban a cambiar todas las constantes y encuentran una cosa que quien sea de ciencias lo comprenderá a la primera, y si no lo explicamos, y es una gaussiana, una campana en la cual los valores centrales, ese grueso, esa parte alta de una campana, es la más probable. ¿Y qué encontramos en esa parte más probable? Que si cambian aleatoriamente todos los valores de las constantes, el universo que se forma es muy parecido al nuestro. Ojo. Esto es importantísimo. Esto derrumba el argumento del ajuste fino que llevamos escuchando tanto tiempo, y me parece que posiblemente sea lo más fuerte que podamos decir respecto a esto. Lo hemos escuchado tanto que llama la atención que se haya dicho tan mal. Y es porque, en cierto modo, tenemos que agradecer que existan este tipo de charlas, donde podemos hablar desde perspectivas distintas y descubrir que un lado tiene muy claras algunas cosas que al otro le pasan desapercibidas. Y a mí también me ocurrirá. Escucharé cosas hoy que diga, ostras, de verdad esto era así, lo tenía muy mal interpretado. Entonces, partamos de esto. Luego hay otra cosa que me parece que también es importante que entremos, y es el tema de la moral objetiva. Posiblemente nos alarguemos más a lo largo de la segunda parte, pero tampoco quiero dejarlo sin respuesta. Habla Josué de que existe una moral objetiva que es difícil de justificar sin una trascendencia divina, ¿no? Unos valores que más o menos nos envían. No sé si más o menos decías eso. De acuerdo. Creo que aquí es importante que entendamos la diferencia entre una moral relativista y una moral con valores objetivos. Un valor objetivo es un valor que podemos cuantificar de alguna manera. Por ejemplo, podemos cuantificar el número de personas que mueren por una decisión, podemos cuantificar el sufrimiento. Qué feo queda esto, pero voy a decirlo claramente. Podemos incluso cuantificar el coste de un tratamiento médico. Es grave, pero de alguna manera son aproximaciones objetivas. Y desde la axiología, que es una rama de la filosofía que estudia precisamente los valores, plantea la existencia de valores objetivos y subjetivos independientemente de dónde nos vengan, simplemente por cómo los abordamos. Yo creo que podemos defender una moral relativista que, sin embargo, tenga algunos valores objetivos que más o menos en el futuro argumentaremos y diremos cómo pueden surgir de la evolución. Y aunque tengo más cosas, como por ejemplo lo de si el que Jesús resucite es histórico, que en mi forma de verlo lo dudo, no es algo que esté cerrado. Desde luego hay debate, hay un gran debate sobre si eso es histórico o no, en el mejor de los casos. Es histórico que existió alguien, llamado Jesús de Nazaret en principio, o un conjunto de personas a las que les atribuimos, pero hubo algo. Y el tema de la trascendencia yo creo que también entraremos en la segunda parte, porque lo has dicho. Me parece muy interesante, muy importante que hablemos de ese sentimiento profundo que podemos tener por el cual de repente nos sentimos impelidos a creer o no. Pero eso va a ser más largo. Entonces, para cerrar, volviendo al tema del argumento cosmológico, el resumen vendría a ser que si entendemos que el universo en algún momento tuvo un principio, se nos suele decir a los ateos, no decís que el universo surgió de la nada en algún momento. No exactamente. Dentro de lo que es la cosmología hay algunos planteamientos que lo dicen, sin duda, pero hay otros que no.
Es más, si nos remontamos históricamente, los primeros momentos en los que de forma fuerte y potente se empezó a hablar de que podía surgir algo de la nada fue con el concepto de creación. Cuando empieza a surgir la patrística, como padres de la Iglesia, surge el concepto de creación. Lo que había como contraposición principal era el de emanación. Un Dios muy distinto, el Dios uno de Plotino, de los neoplatónicos en cierto modo, emanaba a partir de lo que ya había, no era una creación ex nihilo que se llama, no era una creación de la nada. Entonces nosotros tampoco argumentamos eso. Nosotros decimos que esa entidad inicial, a partir de la cual surge todo, ¿por qué no puede ser el universo? Tú hablas de que tiene que ser inmaterial, son una serie de cualidades que podemos entrar a discutir y que a mí me parece muy interesante decir lo siguiente. Por lo general se dice que hay paradojas, como la del Grim Reaper, otras paradojas que podéis buscar por las cuales no puede haber una serie infinita de causas que se remonten eternamente en el pasado. Tiene que haber una primera causa, ¿de acuerdo? Perfecto. Eso significa que tenemos problemas planteando cosas como que el universo exista desde siempre. Mi argumento es que también tenemos problemas insistiendo en que Dios exista desde siempre. Por una cosa, porque esas paradojas lógicas tienen que resolverse de algún modo. Y no veo muy claro cómo se resuelven con simplemente una existencia inmaterial. ¿Por qué digo que esas paradojas lógicas están por encima de Dios, sea todo lo poderoso que sea? Te pido ¿De acuerdo? que termines para darle la palabra a Rocío. Lo acabo muy rápido. ¿Por qué digo que esas paradojas lógicas me da la sensación de que están por encima de Dios? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la omnipotencia divina y caemos en paradojas de escuela, de bachiller, de decir, ¿cómo puede ser que Dios sea omnipotente si no puede crear un círculo cuadrado? Bueno, asumimos que es que hay cosas que no puede hacer porque son ilógicas. Si asumimos que en esos momentos hay una limitación en la lógica que está por encima de Dios, con remontarnos a una causa inicial también lo veo ese problema. Y ya está. Y ya está, ¿no? Y ya está. Eran muchos argumentos, Josué. Eran muchas cosas. Pues, Rocío, te pido, si quieres añadir algo o si no quieres añadir nada. Va vale. a ser muy breve. O sea, mi compañero ha planteado bien muchos de los argumentos y sí que, claro, la cuestión es que muchas de las cosas que se plantean son también subjetivas en el sentido, ¿no?, de que infieren a algo que está en el interior de todos nosotros, como hablamos del sentido de la trascendencia o el sentido de la moral y todo esto, ¿no? Sí que luego seguramente debatiremos más excelsamente del tema de la moral y ahí yo creo al menos que el tema del comportamiento moral humano es algo innato y evolutivo y que además lo vemos en otras especies, ¿no? Incluso los bonobos y los chimpancés, cómo realmente ellos se relacionan de forma cooperativa y ayudándose a los demás, y así como el instinto de supervivencia es un instinto que aceptamos y valoramos en el resto de especies y incluso en la humana, el instinto de la moral quizá o de la trascendencia también es algo que puede encontrarse en otras especies, incluso en la humana, sin necesidad de la existencia de un Dios, ¿no? Luego lo desarrollaremos, pero es muy curioso ver cómo para que nuestra civilización haya avanzado, pues nos hemos desarrollado, hemos cooperado entre nosotros y también la religión se ha utilizado, la idea de Dios se ha utilizado para desarrollarnos también como especie, a veces para bien y a veces para mal, ¿no? Pero esa idea de trascendencia no implica necesariamente que exista un Dios ni que necesitemos a Dios para explicarlo, ¿no? Sino es más bien un comportamiento humano innato. Y luego plantearemos más argumentos, pero por apostillar a mi compañero en ese aspecto. Vale, Gerson y Josué, yo sé que seguramente tenéis ganas de responder absolutamente a todo, pero quizás es más eficiente que digáis, de todo lo que hemos dicho, el argumento que nos parece a nosotros el más convincente o el más potente es este, y lo defendáis de lo que han dicho Rocío e Ignacio y podáis discutir un poquito acerca de eso. Claro, sí, si os parece bien, hablamos del ajuste fino o fine tuning y luego cosmológico, ¿está bien? Y luego nos enrollamos en lo demás. ¿Tú quieres empezar? Sí, claro, tengo 1000 cosas en la mente, pero vale, vamos a hablar del tema del ajuste fino. La cosa, Ignacio, es que la exposición que nos has dado es muy diferente de la que nos dan los físicos, los académicos, y muchos de ellos ateos. Y sé que tú has dicho, no podemos simplemente citar a gente, pero bueno, yo no soy físico, tú también has citado a gente, y no entiendo cómo puede ser que llegues a una conclusión tan diferente de la que llegan algunos de las eminencias científicas del planeta, como por ejemplo Sir Roger Penrose. Él sí es premio Nobel, aunque en realidad da igual, no iba a decirlo, pero como ha salido, él sí es premio Nobel, y él, por ejemplo, sí que habla de las probabilidades de que nuestro universo saliera. Él habla de un número 1 elevado a 10, elevado a 10, elevado a la 123, de que la entropía fuera como que tenía que ser al principio. Solo es un caso. Lo que quiero decir es cómo puede ser
que las eminencias académicas sí que perciban el problema por vosotros o el argumento del ajuste fino y por eso planteen alternativas como puede ser el multiverso o como puede ser el universo cíclico, etcétera, etcétera. Esa es una pincelada, habría más cosas, hay más citas, pero bueno, tampoco vamos a entrar en un concurso de citas. No, o sea, no concurso de citas. Hasta hace poco veía el programa de Closer to Truth, no sé si lo conocéis, que es un podcast en el que llevan a diferentes personas a debatir y llevaban a un montón de físicos para hablar del fine tuning, este argumento del ajuste fino. Y había ateos, agnósticos, algún panteísta creo que también había por ahí y algún cristiano. Y lo curioso es que todos ellos afirmaban que existía el fine tuning. O sea, no había una discusión sobre, oye, ¿esto ocurre o no? ¿Existe o no existe? No, la discusión era, ¿cómo lo explico? Por lo cual, la idea de decir, esto es propaganda cristiana, yo qué sé qué, no sé cómo llamarlo, o un bulo que ha corrido desde el principio de los tiempos, me parece curioso, como dice Gerson, viendo que yo tampoco soy físico, pero viendo a toda esa cantidad de físicos que son bastante laureados, decir, oye, que esto existe, esto es real, ¿cómo lo explicamos? Yo no estoy diciendo, y no he dicho en ningún momento, que ergo que hay esto, tenemos a Dios detrás. He dicho que tiene bastante sentido que si Dios existe, veamos lo que vemos. Ahora bien, que tú me digas que todo este constructo de la idea del ajuste fino es un bulo científico de hace un par de décadas, pues sorprende, dado que entonces hay muchísimo científico por ahí bastante equivocado. Y son dos cosas, ¿no? Es, por un lado, si hubiera un Dios esperaríamos ver esto, pero también va en la otra dirección. Puesto que vemos esto, ¿cómo lo explicamos? Yo entiendo lo que dices y realmente no sé si vamos a llegar mucho más lejos de decir, yo es que he escuchado a esta gente, tú me dices que has escuchado a esa gente, pero lo que yo percibo es que normalmente se dan tres posibilidades ante el aparente fenómeno del ajuste fino. O vienes por azar, o vienes por necesidad, o vienes por diseño. Precisamente como el tema de la necesidad nadie lo considera y suele terminar siendo o bien un diseño, que es lo que abogamos, o bien por azar, que es extremadamente ridículo, por eso se propone el multiverso, para evitar el problema del azar, aunque el multiverso tiene muchos otros problemas. ¿Queréis hablar del cosmológico antes o le doy al ajuste fino? No, por favor, esto, dale. Vale. Yo entiendo lo que comentáis, pero aquí tengo la suerte de que voy a poder ser, entendedme en el mejor de los sentidos, cientificista en un aspecto. No voy a decir que todo lo explique la ciencia, ni muchísimo menos, pero es verdad que ahora estamos hablando de ciencia, en cierto modo, ¿no? Sí. ¿Por qué podemos decir que un argumento es más fuerte que otro, por mucho que parece que hay cierto consenso? Porque me parece muy importante quién afirma y cómo afirma y qué afirma. Son tres cosas. ¿Quién afirma? Lo primero, hay científicos tremendamente laureados y que desde fuera nos puede parecer que investigan algo que está relacionado, pero no investigan exactamente cosmología, igual están en astrofísica, igual están estudiando cosmología, pero desde otras perspectivas. Eso solamente para comentar cómo hasta cierto punto un argumento tan frecuente se ha escuchado desde lo que yo voy a defender relativamente mal. Lo segundo, ¿cómo se estudian las cosas? Por lo general, en estos casos, se puede afirmar, y habrá muchos científicos que lo afirmen, y que no tengan el dato detrás, que no hayan hecho el cálculo. De hecho, es lo que encontramos. Muchas de estas citas, cuando se suelen hacer, uno busca la referencia original, busca el científico que lo defiende y se pregunta, ¿ha hecho el cálculo o lo ha escuchado de otro científico? Y voy a poner un ejemplo muy claro, algo que está demostradísimo. El número de neuronas que hay en el cerebro. Hasta hace poquito se decía que había unos 100.000 millones de neuronas en el cerebro. Y todo el mundo estaba convencido, los neurocientíficos estaban convencidos, lo escuchábamos en todos los sitios. Y llegó un momento en el que Susana Herculano Husserl, una neurocientífica, dijo, ¿cuándo hemos descubierto esto? ¿Dónde está el paper original? Se dio cuenta de que había el citation propagation del que hablaba, propagación de citaciones, que a medida que te iba retrotrayendo en esas citas de que alguien citaba a una persona y otra, no había nada de fondo. Y lo contó. Y no eran más de 100.000. Es verdad que estaba relativamente cerca, pero estamos hablando de unas 86.000 millones. Eran las que había. Era, sin embargo, un dato tremendamente repetido y aceptado por la comunidad. ¿Cómo podíamos haber llegado a la conclusión de quién estaba equivocado? Viendo en base a qué argumentos lo afirmaba cada uno. ¿Y qué es la diferencia en esto de los argumentos? Hablando del ajuste fino. Que por lo general, los que sí que han calculado algo así afirman que el ajuste fino es un problema que tenemos que resolver de alguna manera, ya sea por azar, ya sea por lo que sea, lo hacen variando una de las constantes de todo lo que está ocurriendo. Vamos a poner un ejemplo. Yo puedo decir que si de repente muevo un ladrillo concreto de este edificio 1 metro, voy a liarla muy parda.
y el edificio cae. Si es un pilar de carga, si es un ladrillo clave, podemos estar de acuerdo que existen estructuras o arquitecturas que se vendrían abajo. Sin embargo, si yo digo, ¿qué pasa si movemos aleatoriamente todos los ladrillos? A veces ocurren sorpresas. Y lo que ocurre con la gente que ha decidido probar esto con las constantes cosmológicas, con la constante cosmológica y otras constantes, es que el edificio no se viene abajo, sino que lo más probable es que surja un edificio relativamente parecido al que tenemos. Esa es la clave. ¿Cuántas constantes estamos introduciendo en nuestros modelos y en nuestros cálculos? Si moviéramos todas las piezas de este edificio... Es una comparación. Ya. Es que al ser ingeniero de edificación, claro, Sí. Si moviéramos todas las partes de este edificio de aleatoriamente, forma aleatoria, ¿cuáles son las probabilidades Pero de que... como no hablamos de ladrillos... No, pero ¿cuáles son las probabilidades de que salga un edificio? Si me pones el ejemplo. Pero es un Son ejemplo para que la muy gente bajas. lo entienda. Oye, la alternativa, es posible, ¿eh? Es Gerson. posible. Es posible. Aquí partimos de buena fe. Entonces, yo no voy a sacar una pizarra para hacer cálculos, ni mucho menos MATLAB para calcularos aquí con programas. Entonces, es simplemente una metáfora para que más o menos entendamos a lo que nos referimos. Mover una cosa, mover varias. Desde luego ocurren cosas distintas. Sí, solo por decir, Paul Davies, cosmólogo, tiene un libro sobre este tema específicamente del ajuste fino. No es uno que ha hecho citaciones por ahí de propaganda, que lo ha estudiado y concluye eso. Stephen Weinberg... No digo propaganda, no digo que sea voluntario esto o intencionado. Quiero decir que tanto Paul Davies como, por ejemplo, Stephen Weinberg son dos cosmólogos que han estudiado este caso específico y concluyen eso. Yo no sé el caso de Stephen Hawking si él directamente estudió el tema o no, pero que muchos científicos lo estudian, lo analizan y concluyen algo completamente diferente a lo que tú dices. Pero concuerdo con Gerson, que lo mismo no vamos a llegar a ningún sitio. Ojo, una cosa, no es completamente distinto. Ellos hablan de los resultados si variamos una constante o dos. Yo estoy hablando de lo que pasa si variamos todas. Hombre, pero imagino que estos científicos habrán dicho, oye, que lo mismo hay otra alternativa y no la quieren hacer aposta siendo ateos. Es un poco raro, ¿no? Pero es que yo no estoy diciendo que haya una voluntad a la hora de afirmar esto. De hecho, Steven Weinberg precisamente es un cientificista duro de los que niegan la filosofía y sí, es un tío chulo. Por eso digo que no es propaganda. Y curiosamente, este es el que dice: la vida como la conocemos sería imposible si algunas de las muchas cantidades físicas hubieran sido solo un poquito diferentes. El cientificista. O sea, que me parece curioso no sé, que me digas que esto pues es... Me interesa que toquéis un poco el calame, entonces si quieres, di lo último tú. Vale. Entonces, hablamos de probable, de cómo de probable es que aparezca la vida. Cuando hablamos de probabilidad y hablamos de estadística, tenemos que saber qué probabilidad atribuimos a cada suceso y para eso tenemos que tener muchos ejemplos para saber cómo es frecuente. Yo no puedo decir cuál es la probabilidad de que una persona tenga... de que un alienígena tenga el pelo rubio. Nunca he visto un alienígena, no sé cuál es la probabilidad de eso. Puedo saber la probabilidad de que alguien tenga el pelo rubio porque he visto a muchas personas. ¿Cuál es la probabilidad de que un universo distinto al nuestro pueda permitir la vida? Al menos la vida tal y como la conocemos, podríamos más o menos planteárnoslo, pero ¿y otra vida? Aquí hay una serie de problemas que desde la filosofía se conocen como probabilismo. Atribuir probabilidades donde no podemos atribuirlas y lo que estamos diciendo es, me parece menos posible, pero es una intuición. Esto, el bayesianismo malentendido, el subjetivismo a la hora de introducir estas probabilidades, que es decir, me parece que puede ser así, se puede utilizar bien, pero también se puede utilizar mal. Y cuando no sabemos lo probable que es algo, no podemos decir lo probable que es. Claro, y fíjate que por eso en ningún momento al principio hemos hablado de probabilidad, hemos dicho que si cambiaran algunas constantes un poquito solo, el universo no habría existido, no nuestra vida. Ni estrellas, ni galaxias, ni ninguna entidad compleja en el universo. Pero no solamente generarse, sino generarse o mantenerse después. Pero entiendo que no podemos. Sí. Pero no hablaba de probabilidades, hablaba de generación y desarrollo. Pero es verdad que muchas de estas afirmaciones del argumento están, y ya que estamos remitiéndonos, que desde vuestra perspectiva estamos buscando frases concretas de personas que lo defienden, me parecía relevante. Bueno, se nos ha ido un poco el tiempo. Entonces, quizá lo mejor es el calam que cada uno lo estudie en su casa. Y entonces, Rocío e Ignacio, pues presentad vosotros vuestro caso. ¿Me Rocío, permites si quieres... bajar a la Tierra desde el universo? Por favor. Pues, como he dicho, yo no soy experta en el universo, entonces me gusta bajar las cosas a la Tierra. Y para mí, que Dios explique mejor cómo es el mundo, o se explique mejor gracias a Dios, para mí hay una serie de incompatibilidades que si observamos el mundo se ven, ¿no? Al principio habéis definido cómo es Dios, ¿no? Eterno, personal, todopoderoso y creador. Entiendo que en esa definición está que es bueno en su esencia, ¿no? Que es perfectamente bueno, podemos decirlo. Y yo creo que
que hay incompatibilidades en el mundo que vemos que son muy difíciles de explicar con la idea de ese Dios, de esa definición de Dios. Y aquí la principal para mí es el problema del mal, que te acordarás en 2019, Gerson, que lo tocamos muy por encima y es verdad que yo creo que merece la pena que profundicemos un poco en el problema del mal, porque yo la anterior vez mencioné a Epicuro, ¿no? El principio de Epicuro, ¿no? Que supongo que la mayoría lo conoceréis, ¿no? Si Dios quiere prevenir el mal pero no es capaz, entonces no es omnipotente. Si es capaz pero no desea hacerlo, es malévolo. Es capaz y desea hacerlo, entonces ¿de dónde surge el mal? Pero si no es capaz ni desea hacerlo, entonces ¿por qué llamarlo Dios? Entonces para mí Epicuro como principio a mí me parece bastante loable y para mí es un problema lógico, es decir, es una tríada muy sencilla. La tríada es Dios es omnipotente, Dios es perfectamente bueno, el mal existe. Esa tríada es incompatible, por lo tanto el mundo no se explica. Y yo sé que hay justificaciones, ¿no? que se hacen desde el punto de vista teísta de que al final pues, Dios podría tener razones moralmente suficientes para permitir el mal, pero yo creo que eso es como agarrarse un poco a un clavo ardiente intentando justificar las maldades que vemos en el día a día, ¿no? Entonces a mí me parece mucho más plausible quizá incluso la hipótesis de la indiferencia, ¿no? Ya sin irnos a un Dios malévolo, pero incluso lo que plantea Paul Drucker, ¿no? Que es, bueno, tú estás en una habitación y tú tienes esa idea de ese Dios creador, benévolo, omnipotente y omnipresente, tú abres la puerta y ves en todas las maldades del mundo, ves que al año mueren 9 millones de niños, no me voy a poner sentimentalista, estamos hablando de problemas lógicos, pero por poner un ejemplo, ¿no? Mueren al año 9 millones de niños menores de 5 años y para cuando yo acabe la frase, desgraciadamente han muerto 17 niños. ¿Esto cómo se explica con un Dios benevolente? A mí me sigue pareciendo complicado y veo muchas complicaciones lógicas y ya tanto probabilísticas, ¿no? Nos podemos ir al terreno probabilístico que sobre todo a mi compañero no le gusta mucho, pero es verdad que nos podemos decir que las probabilidades de que exista un Dios benévolo tal cual vemos el sufrimiento en el mundo me parecen complicado. Y también el tema de que el Dios sea perfectamente bueno también me parece incompatible con la idea del ocultamiento divino, y es la segunda idea que quería lanzar, ¿no? Y es de, si partimos de la base que en el mundo en el que vivimos existen creyentes, existen no creyentes culpables, serían las personas que no están abiertas a Dios, que por mucha evidencia que les presenten no van a aceptar que Dios existe. Pero sí entendemos que hay personas, y a ver, a lo mejor es demasiado atrevido decirlo, pero yo creo que me incluyo entre ellas, no creyentes, no culpables, es decir, yo creo que he estado toda mi vida abierta a la posibilidad real de que exista Dios y he buscado genuinamente la verdad, no diría la existencia de Dios, pero si Dios es la verdad, por lo tanto, he estado buscando a Dios. Entonces, ¿cómo un Dios perfectamente bueno podría ser compatible con que existiesen este tipo de personas y no revelarles su verdad? Y voy más allá, pues esto es a lo mejor divagar mucho, pero hay muchas personas en una religión equivocada que tampoco van a ver esa revelación divina. ¿Cómo es posible que un Dios perfectamente bueno permitiese eso? No sé si permitirles que contesten y luego que él presente argumentos. Lo que creo que es mejor que hagamos es que entréis a discutir directamente, vale. A lo mejor uno de los dos argumentos o ambos, pero... ¿Qué pasó? Sí, el tema del sufrimiento o sea, es un tema difícil porque aunque no queramos entrar en sentimentalismos, como tú decías, es inevitable. Entonces, para empezar, creo que ninguna respuesta lógica que demos creo que puede calmar ni apaciguar a una persona que está sufriendo. Entonces, si estás sufriendo aquí, siento mucho que mi respuesta vaya a ser lógica, pero tiene que ser lógica porque el planteamiento y el problema es un problema lógico. El problema lógico de Epicuro es curioso porque desde hace bastante tiempo en la academia es un problema que no se plantea ya como problema lógico, sino como problema, como tú decías, probabilístico, entre otras cosas porque un señor llamado Alvin Plantinga escribió sus movidas y ya demostró que había una posibilidad bastante lógica de que Dios hubiera tenido razones como para permitir el sufrimiento. Pero me voy a otro punto. Cuando hablamos del sufrimiento solemos usar la frase de Dios creó un mundo con sufrimiento. Y creo que esa idea es errónea. Creo que Dios creó un mundo en el que el sufrimiento era una posibilidad. Por razones varias, creo que un mundo en el que el sufrimiento es una posibilidad es un mundo bastante mejor que un mundo en el que el sufrimiento no es una posibilidad. Y podríamos estudiar diferentes cuestiones como
la libertad humana o como el desarrollo del ser humano o como una relación posible de amor que ese Dios quisiera tener con los seres humanos. Por lo cual creo que el problema lógico del sufrimiento, desde que, como digo, Plantinga expuso su defensa del free will o del libre albedrío, creo que no es un problema lógico. Creo que habría razones suficientes para creer que un Dios bueno pudiera crear un mundo como este. Por lo que digo, porque un mundo en el que el sufrimiento es una posibilidad es un mejor mundo que aquel mundo en el que el sufrimiento no es una posibilidad. Por cuestiones en el que en ese mundo seres como tú y como yo, que pudiéramos amar y ser libres, no tendríamos cabida. Y solo por añadir, desde luego me gustaría hablar del tema del Dios que se esconde, pero súper rápido, ¿no? Es verdad, Rocío, que tú y yo hablamos de esto hace 3 años y creo que hace 3 años yo di una respuesta muy rápida, ¿sabes? Y ahora, hoy, tú has dicho, hay un momento has dicho, no, cuando vemos el sufrimiento resulta muy complicado entenderlo y estoy de acuerdo contigo. No puedo decirte mucho más. Veo el sufrimiento y digo, es muy complicado entenderlo. Pero, y habría muchas explicaciones, si tuviéramos horas podríamos hablar de teodiceas, de las distintas que hay, pero, ¿sabes? Y esto te lo he oído a ti, Josué, decir, ¿no? Curiosamente la Biblia no da razones lógicas, no da muchas teodiceas, sino que te presenta a un Dios que ve ese sufrimiento y que llora contigo. Y que en medio del sufrimiento, aun cuando en algunos casos puede que no haya explicación, tenemos un Dios que nos acompaña, no solo nos acompaña, porque si solo fuera eso no sería mucho consuelo, un Dios que nos acompaña y que nos promete que habrá un final. Esto, junto a esas teodiceas que no hay tiempo de comentar y junto a la posibilidad que menciona Josué de un mundo con la posibilidad de sufrimiento, puede que sea mejor que un mundo sin la posibilidad de sufrimiento, con lo cual creo que suscribo, a mí me ayuda. No me lo explican lógicamente. En la última sección hablábamos de lógica, de razones, y en esta no estoy tan en ese nivel, pero sí que consuela mi corazón y sí que me da esperanza y sí que tiene algo que decir en cuanto al sufrimiento. Quiero hablar del Dios que se esconde, pero bueno, igual queréis hablar Hablamos de esto. Hago una pequeña postilla a ti. Claro. Todo lo que me habéis comentado del libre albedrío, del tema de que tiene un plan para cada ser humano y nos acompaña y tal, y el sufrimiento animal, ellos qué han hecho para merecer ese sufrimiento gratuito, que hay un plan también para Dios, porque se supone que es para los seres racionales, los seres humanos. ¿Cómo explicamos pues que haya tantos animales a lo largo de la historia y antes de que estuviera el ser humano sufriendo de forma gratuita? Solo decir que creo que hay un problema con esa lógica, que es entender o pensar que todo sufrimiento tiene una especie de plan divino, como que Dios ha orquestado el universo para que cada sufrimiento nos dé no sé, una mejor cuestión, un sufrimiento, una especie de instrumental para generar cosas. Detrás, entonces Dios no es bueno, porque entonces el sufrimiento es gratuito. Es lo que digo, es que puede ser que ese universo sea el mejor universo posible, en el cual seres libres como tú y como yo podemos actuar, intervenir y desarrollarnos. Entonces Dios no es omnipotente, porque si fuera omnipotente podría crear un universo en el que no fuera necesario tantísimo sufrimiento como vemos día a día. Pero podría, esa es la pregunta, donde hay seres que tienen verdadera responsabilidad, donde hay seres que de verdad pueden marcar la diferencia, porque en la narrativa bíblica encontramos que la idea es que Dios quiere crear a seres humanos que intervengan, que caminen con Dios, que sean responsables y con una responsabilidad y con un acto que tenga consistencia y que sea bueno en la creación de Dios, por lo cual creo que pedirle que Dios creara un mundo en el que las acciones de los seres humanos fueran algo así como, bueno, un poquillo acolchadas, sería pedir que no hubiera creado seres responsables y con consecuencias bastante buenas. En una escala, ¿no? Hablamos de, sí, podemos conceder que pueda haber sufrimiento que implique, o sea, que evite un mal mayor o que implique un bien superior, pero hay casos claros que vemos día a día de sufrimiento gratuito que cuesta mucho justificar con un plan divino detrás. Estoy de acuerdo. Sí, puede significar que Dios tiene un plan para la humanidad, pero que odia al ser humano como tal, incluso odia a los animales que no tienen ninguna culpa ni responsabilidad moral de sus actos. Y bueno, para ceder un poco Quiero la ir a palabra, Ignacio, sí. a ver. ¿De verdad quieres oírme? Bueno, un ratito. Yo creo que el auditorio está cansado y siento haberme extendido tanto antes, pero sentía que había mucho y no sabía cómo priorizarlo. Lo siento. En esto voy a intentar ser más rápido. Pero para mí sí que, fíjate, volvemos a estar en lo mismo, ¿no? Para mí sí que sigue abierto el problema del mal en cierto modo. Yo estoy de acuerdo y lo he leído también a Plantinga. ¿Lógico diciendo, o probabilístico? Estoy hablando de lógico. Sí, probabilístico entiendo que está más abierto, pero ya sabéis lo que opino sobre el probabilismo, entonces voy a ser consecuente. Tampoco lo voy a aceptar cuando para algunos estaría de mi favor aquí, para algunos, ojo. Para mí el problema es que, y por lo que he visto,
Está cerrado, desde luego, para muchos apologetas, que dicen, está cerrado, de acuerdo. Pero desde el otro lado seguimos viendo algunos problemas. Voy a poner un ejemplo muy claro. Asumimos que hay males mayores y males menores, que Dios crea un mundo perfecto, el mejor de los mundos posibles, vamos a decirlo de esa manera, donde hay cabida para el sufrimiento, aunque Él no es el que lo pone ahí. Pero hay cabida para el sufrimiento, ¿de acuerdo? De alguna manera se está diciendo que, aunque algunas personas tengan que sufrir, hay un bien mayor que se puede perseguir con ello. A mí esto me recuerda mucho a una ética utilitarista. Pero ahora nos dices la diferencia, si quieres, porque me parece interesante. A mí me recuerda mucho una ética utilitarista donde podemos graduar el sufrimiento humano en función de lo que consigamos a partir de él. Y dentro de lo que yo entiendo de la ética que sigue un cristiano suele ser más deontológica, y me explico. No podemos hablar de las personas como medios para obtener un fin. Tenemos que entenderlas como un fin, y los principios y los valores, como decías al principio, son absolutos y los tenemos ahí para adscribirnos a ellos. De alguna manera encuentro una contradicción. Cuéntanos ahora, porque evidentemente puedo equivocarme. ¿Quieres que yo tú? Claro, comentabas que no es exactamente utilitarista. No, porque la idea con eso sería entender que Dios crea un mundo en el cual el sufrimiento lo va a usar para gestionar o para desarrollar un bien mayor. A eso voy. Y hay un bien mayor, por lo tanto hay males mayores y menores. Es que yo no creo que eso sea cierto. O sea, del principio de la narrativa encontramos que Dios crea un mundo que es bueno, en el cual quiere crear a seres humanos que los define como seres a imagen y semejanza de Dios. Y ese concepto tan teológico usado no viene a decir otra cosa que los seres humanos son representantes de Dios en la tierra. Es decir, son representantes de Dios aquí para actuar y para construir y desarrollar. De hecho, cuando lees en Génesis 1 algunas de las palabras en hebreo, habla de que Dios quiere que el ser humano desarrolle, que construya, que traiga el mundo, el bello, a más belleza todavía, a generar un mundo mejor. Pero para que eso sea posible, si el ser humano es libre, el ser humano tiene la capacidad de construir, de desarrollar y de destruir. Por lo cual, que ese ser humano decida unirse a una rebelión en contra de este Dios bueno, no es que Dios crea un mundo en el cual el sufrimiento va a traer desarrollo y un bien mayor, sino que Dios crea un mundo en el que el sufrimiento es posible porque Dios quiere una relación personal con el ser humano. Y esa relación personal con el ser humano, si es una relación de amor de verdad, tiene que ser una relación en la que la libertad es posible, en la que el ser humano puede decir, vete por ahí o quiero estar contigo. Y de hecho, creo que el mundo en el que vivimos es una evidencia clara de que el ser humano ha dicho, vete por ahí. Un paréntesis para entenderlo. Esa relación que se establece con Dios y que para que se establezca necesitamos de esa libertad y de que haya espacio para el mal, ¿no es un bien mayor? Porque para mí sí. Yo diría que no. Diría Entonces, que es una necesidad, por eso creo que es una posibilidad. Dios tiene que crear... Es una necesidad. Creo que es necesidad, claro, por supuesto. Pero una necesidad implica que hay una carencia previa que ha de suplirse y obtenemos un bien. Creo que no, tío. ¿Crees que no es un valor? Creo que no, pero creo que no, y de la misma forma que lo creo cuando, por ejemplo, cualquier padre decide padres deciden tener una criatura, a un chiquillo. Imagino que Gerson y Enric, cuando tienen a sus criaturas, las tienen y quieren que sean buenas y traigan desarrollo a la Tierra, pero si mañana se convierte en un psico-killer el hijo de Gerson, Lucas, espero que no, en ningún caso diremos, es que Gerson quería un bien mayor con toda esta movida. Te diría, no, Gerson quería crear porque entendía que un universo en el que Lucas estaba formando parte y podía amarlo, era un universo mejor a pesar de que Lucas pudiera sufrir. Compro todo eso. Y para mí, eso, el que podamos conseguir un universo mejor con esas decisiones, lo convierte en un bien mayor. No es mejor un universo así que un universo que no sea así, ¿entiendes? Es un poco por donde voy. Pero es que el bien mayor asume una utilidad o una instrumentalización del mal para traer un desarrollo con la que no estoy de acuerdo. Pero no yo estoy de acuerdo, creo que no está de acuerdo el Dios de la Biblia tampoco, ¿no? Bueno, pero es mi duda. Termina tú, entonces quiero ir a Gerson si quieres decir algo y que termine Rocío. ¿Termino yo entonces? O sea, habla lo que ibas a decir ahora. Vale, porque vamos a acabar ya con el bloque de la existencia de Dios. Estamos a punto de acabar. Vale. Para mí hay un problema que es incluso más radical que el problema del mal. El problema del mal vemos como, en cierto modo, desde mi perspectiva, aunque esté equivocado, parece que hay incoherencias en cuanto a los atributos divinos, el hacerlo omnipotente, todo benevolente, etcétera, etcétera. Pero realmente, si profundizamos en la filosofía, muchas veces se nos acusa a los ateos, y con razón, de que no damos argumentos de la no existencia divina. Yo quiero hablar rápidamente de la sincategoricidad de Dios. Qué cosa más loca, ¿no? Lo único que significa es que cuando hablamos de Dios,
muchas veces, desde nuestra perspectiva, esa palabra no tiene un contenido lógico, no tiene un sentido. Es como hablar de un círculo cuadrado, porque cuando desarrollamos algunos de esos atributos llegamos a contradicciones, ya no entre su omnipotencia y su benevolencia, sino dentro del mismo concepto de omnipotencia. Hay paradojas que hacen que sea muy difícil entender qué significa omnipotencia, o por ir a lo que definimos al principio como Dios, que sea eterno, también tiene problemas de la eternidad dentro del tiempo, fuera del tiempo, en ambos casos lo encontramos, incluso que sea creador y que a la vez pueda tener una de estas características. Para mí siguen siendo problemas lógicos abiertos y me inquietan, sobre todo porque no sé qué estamos exactamente debatiendo. Antes de debatir, antes de ateo, sería ignóstico, que se llama, que es ¿de qué hablamos? Creo que molaría mucho responder al tema del ocultamiento divino, la verdad. Sí. Sí, pero iba a decir algo de lo que estabas diciendo, Ignacio, aunque de verdad que me apasiona mucho el tema del Dios que se esconde, pero creo que en 2022, estamos en 2022, ¿sí, correcto. ¿no? Creo que en 2022 estamos viendo que entiendo las preguntas que haces, Ignacio, pero no estoy seguro de que todo en la vida se juzgue o se mida por lo estrictamente lógico que es o no. Sé que eso no te va a satisfacer, pero yo en mi vida hay muchas cosas que valoro muchísimo que no mido por si son estrictamente racionales, hiperracionales, hiperlógicas o no. Si hubiera un Dios, no me sorprendería que traspase aquello que podemos comprender. Que, ojo, puede ser que aquellas incompatibilidades que tú ves tengan una explicación más grande, igual que pasa en la ciencia, ¿verdad? En la ciencia vemos incompatibilidades que luego resulta con el tiempo, algunas no las hemos descubierto todavía, que con el tiempo decimos, ya veo cómo encaja, es que hay una teoría mucho más grande que hace que sean compatibles. No estoy seguro de que a Dios le podamos encerrar en la cajita hiperracional. El Dios que se esconde es una pregunta que yo me hice muchísimo, ¿por qué Dios no es más obvio? ¿Por qué Dios no es más obvio? Creo que cuando empiezas a explorar la pregunta te das cuenta de que tiene que ver con el corazón, específicamente del cristianismo, quién es este Dios y qué es lo que quiere con nosotros. Porque si Dios ahora mismo abriese el techo y escribiese en el cielo, hola Rocío, hola Ignacio, estoy aquí, ¿qué tipo de relación podríamos tener con ese Dios? No creo que sea el tipo de relación que Dios quiere con nosotros. Hay una historia muy conocida, El príncipe y el mendigo, seguro que la conocéis, en la que un príncipe y un mendigo se conocen, resulta que son idénticos. El rey había vivido toda la vida en su lujuria, el mendigo nunca había experimentado ningún tipo de lujo, entonces se intercambian. Y el rey descubre algo muy interesante, y es que cuando se quita la capa y cuando se quita la corona, la gente puede tener relaciones genuinas con él, no porque estén obligados a hacerlo, sino porque le conocen y establecen una amistad con esa persona que antes no era posible. Creo que el Dios del cristianismo es un Dios que se quita la corona, que se quita la capa, que se hace uno de nosotros para que podamos conocerle personalmente, no como un arquitecto universal, no como un jefe, sino como un amigo, que es lo que vemos. Y la pregunta de, entonces, ¿qué pasa con todas esas personas que no le conocen? Es una pregunta muy buena. Una pregunta, por cierto, que la Biblia no omite. La Biblia habla de que este Dios tiene en cuenta la revelación que tienen las personas y que una persona que no tenga la misma revelación, que puede que haya hoy en el mundo gente que nunca ha podido escuchar de Jesús, Dios sabe eso y lo tiene en cuenta. No solo eso, es que a veces las maneras en las que medimos lo cerca que uno está de Dios no son los patrones que Dios sigue. Jesús habla de que a veces los que están más cerca de Él no son los religiosos, que los religiosos piensan que están muy cerca pero están muy lejos, mientras que tienen esa personas que sin darse cuenta están muy cerca de este Dios. Entonces creo que, por resumir las dos cosas, creo que Dios se hace evidente en Jesús, pero aún cuando alguien no le conoce, Dios tiene eso en cuenta y lo tiene en cuenta. Finalmente es un Dios al que le interesa que todos le escuchen. En la Biblia vemos historias como la de Pedro, como la de Jonás, que tienen muchísimas similitudes cuando las estudias, tienen localidades en común, en las que vemos a dos personas religiosas que dicen, este Dios tiene el círculo muy pequeño, yo estoy dentro y los demás están fuera, y Dios les enseña, no. Mi plan es mucho mayor del que te imaginas, mi plan es mucho mayor que tu idea étnica, que tu idea religiosa. Desde mi punto de vista, creo que Dios nos va a sorprender con lo amplio que es su plan. Claro, o sea,
respeto mucho porque me parece que es un relato maravilloso, pero claro, sí, realmente es difícil de justificar racionalmente, o si nos vamos a lo racional, las promesas del futuro hacen que esta vida pues, no sea trascendente por tal, ¿no? Si la vida es un camino o la vida es un castigo o una penitencia, esto ha hecho a lo largo de los siglos que la gente viva en una situación solo por la idea o la esperanza de que va a haber algo mejor. Y yo creo, y esto ya para cerrar, ¿no? de que realmente el mundo se explica mejor sin la necesidad de Dios y lo que nos rodea. O sea, el naturalismo es mucho más sencillo. Al final también tenemos que explicar o aplicar la navaja de Occam cuando hacemos falta, aunque suena muy manido, pero realmente se explica mucho mejor con una hipótesis mucho más sencilla, y que el ser humano tenga esa necesidad de trascendencia, de encontrarle sentido a su vida, no es necesariamente una explicación de que Dios existe, sino la naturaleza propia del ser humano, que también nos la ha dado evolutivamente. Sigo pensando que si una persona genuinamente puede abrir su corazón a Dios y ese Dios no se presenta ante él en vida, me parece que no puede ser un Dios perfectamente bueno, porque le estaría negando quizá la salvación divina a una persona que sí que se lo merecería. Vale, pues ahora vamos a hacer la transición al segundo bloque, la dimensión práctica de la pregunta. Entonces, en este caso abrís vosotros, Ignacio y Rocío, entonces adelante. ¿Qué? ¿Abro yo? Vale, a ver, espera, cambie el chip, ¿eh? Vale. Esto es lo tuyo, ¿no? Hombre, claro, sí, a mí o sea, yo a lo práctico ya has dicho que sí. ¿Puedes, Enric, recordarnos qué es la segunda parte? ¿Cuál es solo por si acaso? Recuérdanos cuál es la pregunta que vamos a... La idea es que ahora discutamos un poco la dimensión práctica de si necesitamos a Dios para la vida, tanto a nivel individual como colectivo. Es decir, si la idea de Dios tiene efectos beneficiosos o perniciosos, pues para la existencia individual o para la sociedad, etc. Vale. Voy a intentar organizar un poco mis ideas, pero como esto vamos a hacer una charla abierta. Pero de primeras yo diría que Dios no tiene por qué ser, o la idea de Dios, ahora vamos a hablar de la idea de Dios, ¿no? Pues la idea de Dios no tiene que ser necesariamente buena ni para el individuo, ni como colectivo, ni como sociedad. En primer lugar, para el individuo, por muchísimas razones que ya iremos desgranando, pero como decía Immanuel Kant, ¿no? Yo creo que nos sitúa en una infancia autoimpuesta. Eso en primer lugar, ¿no? Porque al final, en cierta manera, nos inhabilita de usar la razón sin un guía externo. Y autoimpuesta porque no es por falta de capacidades cognitivas que las tenemos, de pensar por nosotros mismos, de ese pensamiento crítico ilustrado, sino por esa cobardía de necesitar un guía externo, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, ¿no? Yo creo que tanto para el crecimiento individual de cada uno, ese pensamiento crítico, esa fe, quizá muchas veces va en contra pues al final de lo que queremos, ¿no? De un pensamiento ilustrado y de pensar por nosotros mismos. Más allá de eso, a nivel individual, seguimos con el nivel individual, yo no niego que a nivel subjetivo a muchas personas Dios les ayude, porque al final hay cuestiones como el miedo a la muerte, por ejemplo, o el consuelo ante el sufrimiento, en la que puedes encontrar en Dios un consuelo. Pero eso no significa necesariamente que Dios sea bueno per se, ¿no? Dios al final es una muleta sentimental e intelectual en muchas ocasiones. Cuando vamos a la tierra, cuando vamos a lo social, tampoco vemos evidencias de que la idea de Dios sea beneficiosa para el ser humano en general. De hecho, hay multitud de estudios en los que comparan pues, tanto comportamiento altruista, por ejemplo, de personas creyentes y no creyentes, y no se han visto diferencias reseñables. Algunas que se han visto han sido quizá los momentos antes de entrar a la iglesia o de salir. Sí que puede haber ciertas evidencias, como ahí de repente se acuerda la gente que tiene que ser buena con los demás, pero si vamos realmente al día a día, no se encuentran diferencias. Incluso hay estudios en niños, de niños que se han creado en familias religiosas y estudios que se han creado en familias que no practicantes de ninguna religión, y se ve que muchos de esos niños son más duros y más castigadores con otros niños, quizá por la idea implantada, errónea quizá, de las prácticas, de lo que Dios o no transmite, de que el castigo es una parte pues, importante también a veces de cómo se transmite esa doctrina. Entonces, hay muchas más ideas que querría transmitir, las iremos transmitiendo. También el hecho de que
que depende de qué tipo de persona seas, quizás Dios te acoja o no te acoja dependiendo de tus actos, y eso es algo que hay mucho que debatir, ¿no? Pero hablamos, por ejemplo, del problema de ser mujer a lo largo de la historia, desde la Biblia, desde el Génesis, ya vemos la problemática de la mujer como causante de los males del inicio, y luego eso se ha transmitido a lo largo de la historia. Por lo tanto, eso ha situado a la mujer ya en el cristianismo como culpable, pecadora, malvada, etcétera, etcétera, pero también en otras religiones, por centrarnos en el cristianismo, y eso se sigue trasladando hoy en día. Y el problema de la diversidad sexual que estamos hablando, ¿no? También de por qué, si Dios es un ser perfectamente bueno, no puede aceptar que haya distintas formas de amar que no sean solo la que en principio se haya planteado en la Biblia, ¿no? Y eso es algo que creo que tenemos que debatir, y que también pienso que la Iglesia o la doctrina religiosa va a expensas de la sociedad y no se avanza en ella, ¿no? Vemos últimamente, por ejemplo, al Papa Católico, al Papa Francisco, aceptando cosas que hace unos años sería impensable, como aceptando o diciendo a los padres que tienen hijos homosexuales que no los rechacen y acepten su condición. Eso hace años sería impensable. Y es una muestra también de que se va adaptando a una sociedad cada vez más cambiante, y cada vez también que parece ser que necesita menos a Dios, porque cada vez más jóvenes son ateos. Y ya está, porque son muchas ideas y Jope, esto es una barbaridad. Lo siento, he soltado ahí la... Poco a poco, vamos desgranando. O sea, entiendo que Ignacio no habla ahora. Vale. Solo porque es lo último que has dicho. Lo de que cada vez más jóvenes son ateos, no estoy seguro. Si hablamos de adolescentes. Yo tampoco. Yo he escuchado lo contrario. No estoy diciendo que sean cristianos, obviamente, pero lo que vemos es una amplia mayoría de jóvenes que no están satisfechos con un ateísmo, con un naturalismo, y se preguntan si tiene que haber algo más. Dicho esto no es prueba, como tú misma dices. El último informe de Claro. España, 2022, 63% de los jóvenes menores de 25 años se consideran ateos. Ateos de la religión. Lo que pasa es que luego se están buscando muchas nuevas espiritualidades alternativas, que esto es lo que está pasando, y yo lo he estudiado mucho, el tema de las New Age, el universo, que son otras formas de buscar a Dios, pero quizás sin esa doctrina tan, pues a lo mejor que ellos ven tan férrea, que sea la doctrina religiosa, que les acepte más como son. Que de la religión hay días que me levanto yo y me lo planteo también. Ser ateo, ¿eh? Pero, ¿cómo hacemos? Vamos... Como queráis, empezad, sí. O sea, atacad lo que queráis y discutir. Vale. Quizá por orden has hablado, ¿no?, de que la creencia en Dios podría ser una especie de muleta, ¿no? Que no has usado ese término, pero algo que nos pueda ayudar Sí, lo he usado, sí. Ah, vale, pues mira, mejor, ¿no? Una muleta que nos pueda ayudar a afrontar la vida, lo cual es una objeción que también pues se oye mucho, la entiendo, pero que técnicamente no demuestra nada, porque no demuestra ni que sea verdadero ni que sea falso. Es decir, si estuviéramos hablando de argumentos, solo para que Enrique esté contento un minutito, ¿no? Si estuviéramos hablando de premisas y conclusiones, te diría, la conclusión no sigue de las premisas, porque hay unas premisas, pero es que la conclusión no sigue de ahí por varias razones. Primero, que algo te siente bien no quiere decir que sea mentira. De hecho, si fuera cierto, deberíamos esperar que nos sentara bien. Y además, es que esa objeción de que algo podría estar haciéndote sentir bien y que por tanto podría ser una especie de muleta, es que eso lo podemos aplicar a muchas cosas, incluido el ateísmo. El ateísmo podría ser para algunas personas, sé que para muchos no, pero para algunas personas podría ser una especie de para sentirse mejor o para no tener que pensar. Igual que lo puede ser para algunos cristianos, el ateísmo puede ser una excusa para no tener que pensar en algunas cosas. Dicho esto, si lo fuera, me parecería igual de equivocado que para los cristianos. Cuando un cristiano o una persona religiosa acepta algo sin pensar, solo para sentirse bien, me parece que está equivocada. Y es lo primero que he dicho, no es lo que estamos sugiriendo, ¿no? Estamos hablando de evidencia, estamos hablando de un Dios que sí está ahí o no está. Y, como digo, que te siente bien, pues no me parece que indique que sea verdadero o falso. Y además, como digo, se podría aplicar a muchas cosas. No sé qué piensas, Josué. No solo sobre eso, si Dios existe, ese argumento se puede dar la vuelta y decir que hay muchos ateos que quieren creer que Dios no existe para sentirse bien y así no tener que rendir cuentas a la idea de que Dios existe, por lo cual el argumento se daría la vuelta y funcionaría igual y no prueba ni que Dios existe. A ver, ¿quién ni no que querría existe. creer que hay trascendencia y vida después de la muerte? No Yo sé. puedo entenderlo. Alguien que de repente ha cometido algo que claramente va a ser un pecado y dice, ostras, Bueno, pero prefiero también no se te creer. permite expiar los pecados Pero dentro de la pero religión, no, ¿no? Claro, no pero solo digo, eso, puedes porque preferir a ti, sería entender, por lo menos en este caso, la cosmovisión cristiana como una especie de idea a la que te acercas y todo va a estar como a ti te gusta, pero ese no es el Dios cristiano.
El Dios cristiano que vemos en la persona de Jesús dice, vengo a darte vida en abundancia, pero vengo a tocar tu vida. Entonces, claro que hay mucha gente que diría, evidentemente, yo a este tipo de Dios no lo quiero. Yo quiero un Dios que me diga, todo genial, haz lo que te dé la gana, pero evidentemente, si Dios existe y es un Dios que ha creado la vida con un sentido, evidentemente viene a decirte que hay cosas que están guays y cosas que no están guays. Entonces hay gente que diría, yo esto no lo quiero, y me hace sentir bien que decir que no existe para, evidentemente, coger la otra. También hay que entender aquí, para estar totalmente de acuerdo, que cuando hablamos de que acogen un ateísmo, es un ateísmo muy superficial en ese caso. Tampoco es que se planteen los grandes problemas. Ahí Claro, estamos de acuerdo. de la misma totalmente. forma que el cristianismo que plantea ella antes. De todos modos, yo quiero insistir en una cosa. Esta segunda parte no es tanto sobre si existe o si no, eso ya lo hemos hablado, sino sobre cuál es el efecto. Y estamos los dos todos de acuerdo aquí, que sea el efecto positivo o negativo, eso no tiene que ver con que sea cierto o no lo que estamos diciendo. Bueno, En quiero principio. decir, si Dios existiera y viéramos Si Dios que existiera y fuera lo que hemos definido al si Dios principio. existiera y es lo que hemos definido al principio, cabría esperar que si yo me acerco a Dios de forma real y lo conozco, mi vida tendría mucho más sentido. O sea, que si eso es lo que vemos en las personas que conocen a Dios, diría, jope, tiene sentido que sea así, porque sería una prueba bastante lógica de que realmente está ocurriendo bien. Y al revés, pues, Vale, pero Es más que bajando a la nada, tierra. sí que para mí hay todo un gradiente de posibilidades entre que ese sea el Dios y que no haya ningún Dios. No digo que sean igual de probables cada una, justo, ya he dicho antes que no me gusta eso, pero están ahí. Entonces por eso decía lo de que tal vez pues resulta que acercarse, si no es exactamente ese, no es lo mejor del mundo. Habría que verlo, habría que ver a qué nos estamos Vale, adscribiendo. pero estudiemos los efectos prácticos en la sociedad Sí. de la religión, ¿no? Que es lo que al final estábamos hablando. ¿Tiene un efecto directo en el comportamiento de las personas creer en Dios? Los estudios dicen que no, y la historia también lo dice. ¿Cuándo se empezó a popularizar o decir, a magnificar el cristianismo? Fue en el medievo, y aunque no vamos a reproducir la leyenda oscura, sí que es verdad que fue una época convulsa de persecución 100%. a las mujeres, de sumisión, de destrucción de conocimiento. Pero vale, sin tener que retrotraernos tantos en el tiempo, vamos al presente. Vemos muchísimos países con predominancia religiosa en los que no precisamente vemos actitudes de bondad y de beneplácito. Sin ir más lejos, por ejemplo, ¿quién representa en Estados Unidos la corriente más religiosa cristiana? Vemos carencias en muchos aspectos, ¿no? Una actitud más castigadora, un liberalismo económico que ahoga a las clases trabajadoras y a las clases pobres, sexofobia, homofobia en muchos aspectos y no precisamente unas ideas de lo que Dios transmitirá en la tierra que serían deseables si realmente el plan de Dios es que se actúe tal cual su voluntad con el libre albedrío de las personas. Apostillar, que sí que me lo vais a decir. Jope, estoy de acuerdo. Sí, sí. Claro, y tienes razón. O sea, yo es que veo muchos... Es que a veces a veces discuto más con religiosos que con no religiosos, porque estoy de acuerdo contigo. Muchas veces vemos actitudes que dices, no entiendo, y mucho menos cuando tu modelo es este. De hecho, hay un principio muy evidente, que de hecho ya lo hablamos en su momento, ¿no? Y es que al final, cuando tú examinas unas personas que dicen representar una cosmovisión, tienes que ver si van en línea con lo que dicen o no. Si, por ejemplo, a ver que busque un ejemplo, si hubiera una manifestación abogando que cuidemos el planeta, que creo que es algo en lo que todos estaríamos de acuerdo, todos hemos estudiado, las hay, es genial, y de golpe tú tienes una manifestación a favor de que hagamos todos los esfuerzos que podamos en cuidar el planeta, pero de pronto te encuentras a una persona que mientras va haciendo esto, pues está tirando cosas al suelo, se compra unos vaqueros nuevos porque los que tiene no le gustan, con todo lo que eso significa. Es decir, que esa persona muestra un montón de actitudes que no van acordes. ¿Qué te parecería si una cadena de la televisión dijera, vamos a entrevistar a ese y vamos a decir que ese representa, pues eso sería un problema? Esta persona obviamente no está pillando de qué va su movida, es una persona hipócrita, es una persona que está equivocada y sería un error ponerla como el estandarte, la bandera de su movimiento. Y estoy de acuerdo que eso es un problema, que vemos actitudes religiosas, habría que ver de qué religión hablamos, pero incluso dentro del cristianismo vemos actitudes religiosas que yo no entiendo cómo pueden ser cuando veo a la persona de Jesús. No sé si quieres añadir algo, habrá que hablar. Sí, o sea, es que estoy 100% de acuerdo y de hecho creo que esa frase se le atribuye a Gandhi, eso que decía, ¿no? De me gusta mucho vuestro Jesús, pero no me gustan vuestros cristianos. No tengo nada en contra de Jesús, pero sí de su club de fans, ¿no? Y yo, como cristiano que soy, cuando escucho esas frases, honestamente, me duele un montón el corazón, me duele profundamente, porque a mí tampoco me gustan muchas veces los cristianos.
No me gustan, de verdad, y cuando pones ejemplos de muchísimos cristianos que hay en países como puede ser, yo que sé, ahora es que no quiero nombrar países, da igual, en algunos sitios, evidentemente, tú dices, ¿concuerda esto algo con ese Jesús histórico del Sermón del Monte famoso que dice, ama a tus enemigos? ¿Concuerda algo con la idea del Dios cristiano que se hace ser humano para venir a la tierra y morir en una cruz para amar al ser humano? ¿Concuerda eso con alguien que quiere destruir, maltratar al planeta al igual, al que piensa diferente? No tiene sentido. De hecho, vemos una vez tras otra en la biografía de Jesús que Jesús era famoso por comer, por celebrar, por compartir vida con aquellos que no estaban haciendo las cosas como la sociedad decía. Por comer y ser amigo de los traidores de la patria, por ser amigo de las mujeres de mala reputación. De hecho, lo que encontramos es que el cristiano, por definición, debería estar con esa gente marginada. El otro día escuchaba a un amigo decir que en la procesión los que tenían que estar arriba no serían los tronos, sino que tendrían que estar las mujeres que están siendo maltratadas, deberían estar los inmigrantes que están siendo... Y digo, tiene sentido. Lo que Jesús hizo en el siglo I fue poner al roto arriba y mirarlo. Y si siguiéramos la ética de Jesús, creo que el mundo que tendríamos sería muchísimo mejor. Pero concuerdo con Gerson, mirar eso y decir, esto no es cierto, creo que no tiene sentido. Y solo para que no nos mega hipercancelen, cabe decir que hay algunos cristianos que sí que hacen eso. Por ejemplo, es Gerson. mucho más fácil fijarse en los que fallan, pero cabe decir que hay muchas personas que sí que siguen ese modelo claro. y que tienen un impacto en la sociedad increíble. Perdona, Ignacio, que ibas a hablar. No, vamos. No me pidáis perdón por interrumpirme después de lo que os he hecho en la primera mitad, que he sido bastante acaparador. Yo lo reconozco. Independientemente de la validez de mis argumentos, no estoy entrando ahí ahora. Voy a ser muy claro con lo que siento respecto a esto. Voy a abrirme realmente, así que ellos tienen la oportunidad de atacar mis fundamentos con la amabilidad que sé que van a tener. Pero cuando escucho todas estas cosas, en cierto modo estoy de acuerdo. Digo, desde luego que hay ejemplos interesantes en los sagrados escrituras que dicen, oye, actúa de esta manera, actúa de esta otra. Y precisamente por eso me pregunto si realmente hay una vinculación entre la fe, las creencias y este tipo de comportamientos, y de dónde pueden radicar, porque no son en el mensaje más superficial. Desde mi perspectiva, la palabra, y esto es muy simplista, permitidme que lo desarrolle, es dogmatismo. Es hablar de, tenéis que creer esto. Esto es la verdad. Yo tal vez lo diría así, esto es la verdad. En el momento en el que aceptamos eso, ostras, ¿cuál es el lugar para el debate? Hay lugar para justificarnos, para intentar encontrar razones, para creer lo que creemos, pero me da la sensación de que ya se coarta, al menos en algún grado, fijaos que estoy siendo muy cauto, al menos en algún grado, el debate y el poder contemplar la visión de otro, por mucho que luego se diga explícitamente y se diga entiéndelos y puede haber visiones distintas. Y esto sí que lo veo de forma más o menos transversal en bastantes religiones. Yo no estoy hablando hoy en concreto del cristianismo en absoluto. Yo estoy intentando hablar de lo que he podido ver más o menos trascendente a ellas, que es muy difícil. Reconoceremos aquí que la propia definición de religión, con las 6.000 que hay en el mundo, que se calcula, es muy difícil. Nos centramos en ¿qué? En las abrámicas, en las monoteístas, que son el Islam, el judaísmo y el cristianismo, que a su vez dentro de ellas anda que no habrá variedad. En mi caso, en este caso, esa crítica que hago al dogmatismo va hacia todas, no va solamente hacia esta. E insisto en lo que posiblemente comentemos sobre el Islam, no tengo ningún problema en criticarlo. Muchas veces se dice, ¿por qué no habláis los ateos? A ver si hablamos, pero es verdad que ahora mismo mayoritariamente en nuestro país no es con lo que nos enfrentamos. En mi caso a mí me interesa muchísimo y me encuentro una cosa muy curiosa, precisamente porque creo que es un terreno más o menos común para todos. Cuando uno lee el Corán, yo ya hace unos años que lo leí, la verdad, encuentra algunas aleyas, algunas partes, algunos fragmentos que son para tatuarte prácticamente y decir, igual que en la Biblia, decir, qué buen mensaje, leñe, ¿por qué no lo aplicamos? El problema es el conjunto. El problema es que tal vez cuando entendemos el conjunto y lo que nos piden para poder leer eso, es cuando caemos en los problemas. Justo con el Corán tenemos una cosa que es, le llama Ignacio Gómez de Liaño el principio de abjuración, que viene a ser que, dado que se ha escrito en momentos tan distintos y está tan entremezclado y ordenado casi por la longitud de sus partes y no por el sentido cronológico, encontramos contradicciones salvajes en cuanto a cómo aproximarse, por ejemplo, al que no cree como tú, pero totalmente contrarias. Algunas son muy buenas y otras no son tanto.
Y justo cuando hablamos de textos, que por supuesto podemos meternos aquí mucho, y hablamos de la Biblia, estaremos de acuerdo en que la actitud que se tiene desde el Antiguo Testamento no es la misma que desde el Nuevo. Y eso nos hace preguntarnos qué tenemos que coger. Por supuesto, hay interpretaciones y lo que quieras, pero la realidad es que se sigue jurando en algunos países sobre este libro como si fuera para coger de pe a pa. Y lo que es más importante, esto es una cosa que me dijeron de la medicina hace mucho. Lo malo de la medicina es que el 50% de lo que sabes ahora mismo posiblemente sea mentira dentro de 10 años. Pero ¿qué mitad? Estoy de acuerdo, es un problema, no sabemos qué mitad. Cuando me hablan de un texto que es verdad, espero que esté por encima de eso. Espero que no tenga que leer todo entre líneas y que tenga que desechar pasajes realmente aberrantes. Estaremos de acuerdo en que hay algunas cosas escritas ahí que ponen los pelos de punta, igual que pondrían los pelos de punta muchos textos filosóficos de la época. Estamos de acuerdo. Pido algo más. Pido que esté por encima de nosotros y por encima de su momento histórico, si realmente es la verdad. Y eso, y Josué, os pido ahora que aprovechéis para responder vosotros a la pregunta de si necesitamos a Dios para vivir la vida y entonces discutimos otra vez a partir de eso. O sea, nos estás pidiendo que no respondamos, sino que pasemos a... O que aprovechéis la respuesta para... ¿sabes? Creo que, respondiendo a la pregunta en la que nos centramos ahora, necesitamos a Dios para vivir la vida, creo que, en primer lugar, somos los seres humanos mucho más que seres racionales. Y aquí no sé si estaremos de acuerdo, pero creo que hablábamos todo el rato que tenemos inquietudes espirituales, inquietudes que creo que tenemos que desarrollar como seres humanos. Y creo que tenemos que desarrollar para ser seres integrales. Creo que dejar esta parte de la espiritualidad fuera sería rechazar una parte esencial. Y creo que si nos acercamos a la vía que plantea el ateísmo, de forma directa y normal, estamos diciendo esto no existe. Y creo que tapar y no mirar una herida no hace que desaparezca, creo que se complica todavía más y creo que esto puede estar ocurriendo. Decía que si Dios existe antes, si queríamos entender el mundo, teníamos que entender al creador del mundo. Si Dios existe ahora y es el Dios que vemos en la persona de Jesús, no solo creo que lo necesitamos para vivir la vida, creo que es lo que más necesitamos hoy en día para vivir la vida. Jesús, como decía antes, es el ejemplo de vida, entrega, desarrollo, de ama a tu enemigo, de perdona al que te ofende. Creo que si viviéramos al 100% todos los individuos de este planeta siguiendo esto, hace tiempo que habríamos dejado de maltratarnos, de reventarnos y de matarnos unos a otros. Creo que tendríamos un mundo bastante mejor que el que tenemos. Y la pregunta es si necesitamos a Dios para vivir una vida plena o no sé, bueno, para vivir la vida, ¿no? Hay una idea, Josué, que has dicho que me encanta, ¿no? Y es esta idea de que y es evidente, pero es importante, ¿no? Que al final, si la antropología correcta es una que incluye lo espiritual o el alma o como le quieras llamar, si la antropología correcta es una que nos dice que somos más que carne y huesos, si solo nos quedamos con una que nos dice que somos física, esa antropología será correcta, pero limitada. Creo que no nos contará la imagen entera. Sí es cierto, esto es una obviedad, pero es importante saberlo, ¿no? Hablamos de la vida. ¿Sabes? Jesús habló mucho de la vida y aquí es donde quiero empezar a contestar algunas de las preguntas que se han quedado pendientes de antes. De hecho, Jesús utilizaba diferentes palabras para referirse a lo que nosotros traducimos como vida. A veces la traducción se queda un poco corta y es una pena, pero Jesús utiliza diferentes palabras. Por ejemplo, hay un momento muy conocido donde Jesús dice, yo he venido, tú lo has citado, yo he venido para que tengan vida. Y vida en abundancia, que es un poco de lo que estamos hablando. Pero ahí Jesús no está refiriéndose, la palabra griega que utiliza no es la palabra bios, no está hablando de vida biológica. Jesús no está diciendo yo he venido para que viváis 3 años más. No. Él utiliza una palabra griega muy especial que es la palabra zoe. Y zoe significa vida en mayúsculas. Esa vida buena de la que hablaban incluso filósofos con otras palabras, ¿verdad? Esa vida plena que parece que todos tenemos algún tipo de sed. Y ¿sabes? Jesús no le ofrecía esa vida plena a solo un círculo específico que hacía o dejaba de hacer cosas. Rocío, has mencionado 2 temas muy importantes.
la mujer, la comunidad LGTBI. Creo que es normal que hagas esas preguntas porque a veces los cristianos, desde luego otras religiones, pero los cristianos han transmitido la idea de que para estar en una especie de club tienes que empezar a hacer o dejar cosas, pero ese no es lo que veo en el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es que Él nos ofrece esta vida Zoe y que Él es el que la consigue para nosotros y que no depende de lo que hacemos o dejamos de hacer. Déjame, por ejemplo, de decir un par de frases para hablar de eso, ¿no? La oferta de Jesús no tiene que ver con tu género, no tiene que ver con tu sexualidad, no tiene que ver con tu clase social, no tiene que ver con lo que haces o dejas de hacer. Mira, en una ocasión Jesús se encuentra con una mujer. Esta es una historia muy conocida, estoy convencido de que es una historia real. Jesús se encuentra con una mujer y nos dice el texto, está en Juan capítulo 4, si alguno lo quiere buscar, que esta era una mujer marginada por la sociedad. ¿Sabes? Cuando Jesús habla a esta mujer, y a nosotros nos parece normal, obviamente, pero en ese momento Jesús estaba saltando 3 barreras, 3 razones por las que Jesús no debería haber hablado con esta persona. Es decir, si en vez de Jesús fuera un religioso, no lo habría hecho por 3 razones. Número 1, porque era mujer, había una barrera de género. Número 2, porque era de una etnia diferente y estaban peleados, estaban en guerra, no se hablaban. Número 3, porque esa persona era una persona marginada. Los religiosos de su época, y tristemente algunos religiosos hoy en día, no querrían hablar con esta persona, pero Jesús habla con esta persona. Es revolucionario para su tiempo es revolucionario. De hecho, el texto dice que sus seguidores dicen, qué sorpresa que está hablando con una mujer, ¿no? Jesús habla con esta mujer, está sacando agua de un pozo y claro, aterrizo. Le dice, cualquiera que beba de este agua volverá a tener sed. Déjame hacerte esta pregunta. Creo que Jesús está hablando de algo más profundo. No sé si alguna vez te ha pasado que parece que estás buscando encontrar esa vida, pero siempre tenemos sed de más. A mí me pasa. Pero Jesús le dice, y aterrizo, el que beba del agua que yo le daré, de él brotará una fuente de agua viva, de agua de vida. Vuelve a usar esta zoe, esta vida plena, ¿no? Entonces, tengo que aterrizar, me gustaría decir mucho más, pero creo que Jesús ofrece zoe, vida en mayúsculas, y se la ofrece a todas las personas, Y, bueno, me gustaría hablar más de lo que dices de la mujer, de la comunidad LGTBI, porque entiendo ese dolor, porque creo que habría mucho que decir, pero bueno, en eso aterrizo, de un Jesús que nos ofrece vida plena. Bueno, siendo muy breve, con el tema que seguimos de aceptar a todo el mundo, claro, pero sí, aceptar en qué condiciones, ¿no? Porque es lo que vemos. Yo creo que mucha gente joven se ha sentido fuera quizá de esa doctrina religiosa, es precisamente por eso, porque a mí me parece maravilloso lo que estáis contando hoy, pero hay cosas en la Biblia que no se representan con esto que se está contando, ¿no? Y cosas que dicen pues, la mayoría de religiosos, curas, sacerdotes hoy en día respecto a la palabra de Dios. Y esto es, tú no puedes ser tú mismo, o tú no puedes tener ciertos valores y comportarte como tal, no es compatible con las enseñanzas de Jesucristo. Y esto ya lo hablamos hace unos años, Gerson, pero o sea, os hago una pregunta directa, ¿no? Pero, por ejemplo, yo como mujer LGTB y que vivo mi vida de acuerdo a ello y puedo tener una relación con una mujer, yo soy consciente de que la mayoría de personas religiosas no aceptarían o no creerían que estoy tomando el camino correcto, al menos con las enseñanzas de Jesús. Esa es una de las partes que a mí me sigue chirriando y me sigue chocando, porque no entiendo cómo es incompatible un amor sincero y puro, más allá de disquisiciones de otro tipo, con la idea de Jesús. Y hablando también pues, de las doctrinas religiosas positivas o no positivas, ahí también tendríamos mucho que debatir. Por ejemplo, de los 10 mandamientos, ¿cuántos de ellos son perfectamente positivos o debatibles, ¿no? Pues para irnos a uno claro y básico, el no matarás. Son mandamientos muy absolutos, pero que tienen debate en ciertas cuestiones. Por ejemplo, no matarás, bueno, depende, en defensa propia, si esa persona me va a matar a mí, o un debate en el que no vamos a entrar porque no estamos en el tiempo, pero el debate del aborto, evidentemente, ¿no? que predomina pues, la libertad de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo o la libertad de un ser no nacido, y esto ya se quedaría para otro debate entero de 2 horas, ¿no? Pero quiero decir, por ejemplo, otro de los mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre, pues depende, porque hay padres y madres que son maltratadores, que han hecho mucho daño a sus propios hijos, que han discriminado a sus propios hijos por su propia condición de todo tipo, y que hay controladores y que no siempre tienes que honrar a tu padre y a tu madre porque sí.
y otras cuestiones que podríamos entrar, como el tema de la exaltación del dolor representado en María Teresa de Calcuta, por ejemplo, pero como no hay tiempo y no me quiero extender, vamos a dejarlo aparcado por ahora. Pero quiero decir que no veo que todo, aunque sí muchas de las enseñanzas de Jesús, como tú bien has dicho, se plantaran hoy en día en la tierra y las pusiéramos en práctica. Estoy de acuerdo completamente en que haríamos un mundo mucho mejor. Todavía hay muchas de ellas que creo que habría que entrar en debate de si es ese el camino entero que queremos, o queremos más diversidad y todos podamos vivir en confianza, vamos. Di tú y luego... O sea, súper rápido, con respecto a la revelación que tú hablabas, y lo linko contigo. Cuando nos acercamos a la Biblia, hay mucha gente que quiere acercarse como si se acercara a un artículo de los que tú escribes en La Razón o en cualquier periódico. Y cometemos un error, porque nos estamos acercando a un libro complejo. Y toda la parte del Antiguo Testamento es un libro antiguo. Y sabemos que gran parte de ese libro está escrito en un contexto histórico del cercano Oriente. Y acercarse a ese libro de la misma forma que lo haríamos a un texto mesopotámico o egipcio. Pero no lo hacemos, porque estás cogiendo, lo estás leyendo como si fuera un texto de hoy en día, de día 27. Y creo que eso es un error. Si hay algo que traza la Biblia de principio a fin, es la idea de que hay un Dios personal que se acerca al ser humano, no donde el ser humano debería estar, sino donde está. Y cuando se acerca y llega donde el ser humano está, desde ahí lo lleva hacia la redención, hacia el desarrollo, hacia el progreso. Práctica que implica. Y lo vemos en la práctica, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, para poner un caso ejemplo, estamos en una cultura en la que la guerra es el lenguaje que todo el mundo habla. Por poner un ejemplo. Cuando Dios llega al pueblo de Israel y se acomoda a su realidad, ¿qué hace? Le dice, oye, ya no se puede pelear más. No tiene sentido en una realidad de un mundo en el que está. Le dice, oye, si vais a la guerra hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Número 1, no puedes violar a las mujeres. Número 2, no destruyas ni a los animales ni a la tierra. Dios se acerca y de donde está, controla. De hecho, cuando llega a lo que conocemos en el cristianismo como la revelación suprema, que es la persona de Jesús, que cuando escriben el Nuevo Testamento dicen, si antes veíais a Dios a través de oscuridad o con mantos, ahora lo veis completo, ¿no? Jesús se acerca a religiosos y les dice, si se os dijo esto, en muchos sentidos era por la dureza de vuestro corazón, se os dijo esto porque no podíais entender otra cosa, pero se os dijo esto y yo os digo. Y Jesús les dice eso en el contexto de muchísimas cosas. Y Jesús dice, se os dijo esto, pero yo os digo ahora, amad a vuestros enemigos. Ya no es amad al que os hace bien, a vuestros enemigos. En la revelación completa no hay opción de que se entienda de que el mensaje de Jesús es para un grupo selecto y para otro grupo no. Eso en primer lugar, y digo sobre todo a la hora de entender cómo está construida la Biblia de principio a fin, hay un mensaje de un Dios personal que quiere relacionarse con el ser humano donde el ser humano está. Y eso va en relación con lo que tú dices. Dios nos pide a cada uno de nosotros que nos acerquemos donde estamos. Josué Moreno, ¿dónde estás? Aquí. Estoy para ti. Ready. Rocío Vidal, ¿dónde estás? Aquí. Acércate directamente. El error que solemos entender es que Dios te pide que hagas una limpieza en tu vida por completo y cuando estés limpito te acercas. Pero no tiene sentido. El Dios maricondo, ¿no? ¿El Dios qué? Maricondo, de lo de ordenar la casa. Ah, sí, algo así, perdón. Escucha otra cosa que digo, ¿qué dice? Ojito aquí. No era eso, no era eso. Pero podríamos hablar de eso. Al punto interesante, esa idea que se ve de principio a fin en la Biblia, que Dios te pide, acércate donde estás y de donde estás voy a trabajar contigo, lo vemos y es también vigente hoy. Dios te pide donde estás, Rocío, Ignacio, Gerson, cualquiera de aquí, acércate como estás, que quiero trabajar contigo y de donde estás, llevarte hasta el progreso, llevarte hasta en última instancia tener una relación conmigo en el que haya esa zoe espectacular de vida. ¿Va a implicar ese progreso algunas cosas que pueden costar? 100%, seguro, pero make sense. Sí, suena muy bonito. He dicho así, pero luego la práctica causa problemas como que haya chavales jóvenes yendo a terapias de conversión para intentar revocar su homosexualidad, lo cual es evidentemente imposible y dañino para las personas. Entonces, Y estamos de acuerdo, creo que estaríamos Gerson y yo de acuerdo con que eso no tiene ningún sentido. Al igual que no tiene sentido muchísimas prácticas del medievo que intentaron decir que la mujer era la culpable de toda la movida cuando eso no se sostiene con el texto bíblico. Muchas de las cosas que han dicho teólogos en la historia y que dicen cristianos hoy no están sustentadas en el texto bíblico, están sustentadas en las movidas sociales del momento. Todo el texto machista de la historia, hasta seguramente hace unas cuantas décadas, no está sostenido en la Biblia, está sostenido en el pensamiento de esa gente. Porque en la Biblia, el pensamiento que cruza de principio a fin, está la idea de que el ser humano, hombre y mujer, son imagen y semejanza a Dios. Principio.
el cual llevó a 2 mujeres cristianas en el 1848 a hacer la declaración fundamental, que fue el movimiento primero de la convención de Seneca Falls, que fue el primer movimiento que se conoce como movimiento feminista. Perdón. Ignacio, que te he visto pensando mucho. ¿Sí? ¿Tú crees? Bueno, eso me halaga. Quiere decir que no estoy diciendo tantas tonterías. No, pero me parece muy interesante y evidentemente esto lo hemos escuchado, no vamos a mentir. Yo creo que prácticamente todos los argumentos que hemos lanzado aquí, unos u otros, los hemos escuchado. Entonces, ¿qué hay que interpretar la Biblia? De acuerdo, estamos de acuerdo. Mi problema es el que decía antes. Si hay que interpretarla tanto porque es tan compleja, qué peligroso es decir, aquí está la verdad. Esa es mi perspectiva. En cualquier caso, quiero decir una cosa sobre algo que comentaste antes, Gerson, que yo entiendo que ha sido una elección poco afortunada de las palabras, si no es lo que querías decir, pero como muchas veces se nos atribuye a los ateos, quiero insistir. En ningún momento, yo creo que puedo extenderlo a Rocío, no decimos que solamente seamos lo físico. En ningún caso. Naturalismo y fisicalismo son cosas distintas. Naturalismo es no necesitamos una explicación sobrenatural para explicar lo que tenemos a nuestro alrededor. Fisicalismo es podemos reducirlo todo a esos átomos y esas moléculas que se unen. Hay otros niveles de explicación. Hay procesos en química que no son reductibles a la física. Hay procesos en biología que no podemos reducir a la química. Y somos también seres sociales. Nosotros mismos lo reconocemos. Estaríamos buenos que en nuestro siglo negáramos algo así. Entonces, lo reconocemos y estamos de acuerdo en orientarnos para eso y crear una sociedad mejor y no considerarnos puramente átomos de un mecanismo muy complejo. ¿De acuerdo? Pero el sentimiento de trascendencia es lo que nosotros dudamos. Yo estoy dispuesto a reconocer que soy un ser humano roto. Fíjate, un ser humano que no tiene ese sentimiento, que por algún motivo has nacido sin él, igual que de repente alguien nace sin la capacidad para percibir otras cosas más tangibles. Estoy dispuesto a creerlo. Pero pasa una cosa, que en cierto modo sabemos que nuestra capacidad para percibir lo que sentimos en general es limitada. Nos cuesta mucho saber exactamente qué sentimos. ¿Cuántas parejas que se quieren, las cosas como son y funcionan, en algún momento han dicho, ¿sigo queriendo a la persona que tengo al lado? Lo han dicho. Y es un sentimiento de alguien que tienes al lado, que tocas, que puedes interactuar y aún así te genera dudas. ¿Cómo podemos estar tan seguros? ¿Cómo podéis vosotros, yo entiendo que tenéis vuestros motivos, pero para alguien que no lo siente es imposible comprender, estar tan seguros de que ese sentimiento significa lo que significa siendo algo tan trascendente? Y déjame decirte, Ignacio, no creo que haya un problema en ti, porque en ti esos sentimientos de trascendencia no sean tan marcados, porque al final creo que todos somos diferentes. Conozco a muchos cristianos que te dirán, no, yo es que no he tenido sentimientos de trascendencia, a mí me ha convencido la evidencia. Quiero decir, al final cada uno tiene su camino, entonces simplemente decir que tú decías esto, no creo que haya ningún problema con que tú no tengas, somos diferentes, hay gente más racional, hay gente menos racional, desde mi punto de vista es fruto de la diversidad, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces simplemente decirte que no creo que eso sea un problema, cada uno tiene que ver cómo llega, ¿no? Cuál es su carácter, creo que Dios habla a cada persona dependiendo de cómo es su carácter. Creo que el Dios que vemos en la Biblia es un Dios que nos conoce por nuestro nombre y que conoce lo que cada uno, cuál es su carácter. Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dices en cuanto a dogmatismos. Hay que ver muy bien qué significa esa palabra, pero como te entiendo que la usas, estoy de acuerdo con mucho en lo que dices, en cuanto a que creo que estamos demostrando que nos encanta el pensamiento crítico, hacer preguntas, nos encanta y estamos todo a favor. Iba a decir otra cosa, pero se me ha ido. Josué, si tienes algo que decir. Entonces, os pido que, no sé, digáis brevemente cada uno lo que os queráis o lo que llevéis de este diálogo y nada, me gustaría que tuvierais la última palabra Ignacio y Rocío. Entonces, si empezad vosotros y como queráis. Sí, mi conclusión, ¿verdad, Enric? Esto es lo que estamos haciendo. Si me preguntaras cuál es el mejor restaurante de Madrid, yo podría hacer dos cosas. Te podría intentar enseñar fotos de los platos, te podría enseñar la carta, te podría enseñar las reviews de Google Maps. Soy un friki de Google Maps, te puedo enseñar reviews, puedo intentar convencerte de 1000 maneras y creo que es un método válido. Pero, ¿sabes? También hay otra forma. Puedo decirte, oye, aquí está la dirección, ¿por qué no vas tú y lo pruebas? Y a medida que concluimos esta conversación, es un poco lo que quiero hacer, invitarte a que pongas tú en prueba. ¿Sabes? No creo que seamos tan diferentes. A veces la gente piensa que la fe es como los midichlorianos de Star Wars, que unos los tienen y otros no. No, amigos, la fe es confianza y todos confiamos en algo.
todos. Entonces tienes que hacerte la pregunta, ¿en qué confías tú y por qué? A mí me convence Jesús y su propuesta y su proyecto. Creo que explica la realidad, como estamos hablando, creo que nos ayuda a vivir esa vida plena. ¿Sabes? Hay una tercera cosa que creo que consigue Jesús, porque Jesús no solo viene a decirnos cómo es la realidad, no solo viene a hablarnos de sensaciones. Jesús nos está hablando de que nuestra vida encaja en una historia mucho más grande, de que fuimos creados por Dios, fuimos creados como seres libres, conscientes, personales e intencionales, y que podemos conocerle. Y que lejos de Él, en palabras de Agustín de Hipona, lejos de Dios, nuestro corazón no encuentra descanso. Y este Dios que se revela en Jesús hace todo lo posible, hace todo lo necesario para abrir el camino. De hecho, se presenta a sí mismo como el camino, y a través de su vida, su muerte y su resurrección nos ofrece esta vida plena, esta salvación que necesitamos. Así que me gustaría invitarte a que tú mismo te hagas estas preguntas. Resulta que no solo nuestro mundo es mayor de lo que pensábamos, resulta que nuestras vidas son parte de una historia más grande, y te quiero animar a que la investigues. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Ignacio. Gracias, Rocío, por la forma en la que habéis hablado con nosotros. Josué. A mí regular, ¿no? A ti también muchas gracias, Josué. Adelante. Rocío o Josué, sí, si quieres decir algo brevemente. Ah, vale, o sea, yo no tengo mis 2 minutitos también, ¿no? Sí, vale. Brevemente 2 minutitos. Yo es que lo he escrito porque lo tengo pensado, ¿vale? Cuando pensaba en este momento, anoche, de hecho, en casa, había una frase de un filósofo que es Pascal que no dejaba de venir a mi cabeza y quería leeros. Él dice, en la fe hay suficiente luz para aquellos que quieren creer y suficientes sombras para cegar a los que no quieren. ¿Dónde estás tú? Porque creo que coincidimos entonces que no somos solamente seres racionales, que somos más, y me da la sensación de que sabemos que somos más. Y creo que aparte hay una dimensión espiritual en cada uno de nosotros que me da la sensación de que no estamos siendo capaces de acceder a ella muchas veces. Y quiero dedicar este ratito que tengo a plantearte 2 ideas que espero y deseo de verdad, de corazón, que te ayuden a explorar este área espiritual, quizás, de tu vida. Y son 2, atención y disposición. Si Dios te está hablando, ¿cómo podría estar haciéndolo? Hoy en día, atender a algo que no seas tú mismo o tus dispositivos parece difícil, y creo que esto es un problema a la hora de captar cualquier cosa que esté ocurriendo más allá de nosotros. Presta atención, escucha, siente. Presta atención a la naturaleza, presta atención a los seres humanos que te rodean, presta atención a la persona de Jesús de Nazaret. Si nunca has leído alguna de sus biografías, cógela y léelas. Presta atención a lo que Jesús dice. ¿Qué te está diciendo a ti Jesús? Y disposición. Abre tu corazón y mente para escuchar, sentir y conectar. Eres amado y eres aceptada. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Acércate, atiende, abre tu corazón y mente y recibe, porque Dios está cerca. Claro, es que tocaba aplauso, pero bueno, ya luego nos dan un aplauso generalizado. Bueno, yo no me lo he traído tan bien preparado como tú, por no decir, no me lo he preparado, pero bueno, yo creo que este encuentro es una prueba maravillosa también de lo que es el sentido de la vida, ¿no? Que el sentido de la vida es lo que le demos cada uno, que al final la vida es una concatenación de acontecimientos improbables que nos ha llevado a todos aquí, a este momento, a estar aquí, a charlar, a sentir y amar en la vida en general. Mucha gente ve en esto a Dios, ¿no? Pero yo creo que se puede vivir una vida plena, feliz,
ética y moral, o sea, comportándote bien sin la necesidad de creer en un ser sobrenatural que está guiando nuestros pasos. Yo al menos es como lo siento, tal como otras personas sienten a Dios en sus vidas. La moral, yo creo que al final, para mí la vida solo es una. De lo que sabemos, yo no sé qué hay después de la muerte, nadie lo sabemos, ¿vale? Nadie tenemos evidencias exactas de lo que hay cuando morimos, ¿no? Pero yo prefiero vivir la vida como que solo hay una, que tengo que comportarme bien con los demás y ser libre sin hacer daño a los terceros, que creo que eso puede ir con las enseñanzas de Jesús, pero también puede ir con una persona moral y, digamos, racional y emocional, quizá a partes iguales. Y yo creo que Dios es esa idea que ha evolucionado a lo largo de la sociedad y a lo largo de los siglos junto con la sociedad. Yo creo que Dios es esa idea fruto de una inteligencia creativa que somos nosotros y que más allá de si existe realmente o no, es una construcción que hemos dado para dar sentido a nuestras vidas, ¿no? Yo no quiero decir que la idea de Dios sea nociva en todo su máximo esplendor, ni tampoco diría que fuera buena en todo su máximo esplendor. Hemos visto ejemplos buenos y malos de cómo se ha aplicado esa idea de Dios en el mundo, ¿no? Al final se ha utilizado el conocimiento avanzado muchas veces en contra, teniendo en contra la religión, y esto lo vemos con ejemplos como Galileo, Kepler, etcétera, pero es verdad que gracias a la religión también ha habido muchas conductas morales de una sociedad que ha permitido que, ya sea por miedo al castigo o al infierno o al mal eterno, pues la gente se haya comportado de mejor manera. En el siglo XXI creo que hemos llegado a un punto en el que tanto creyentes como no creyentes quizá podamos convivir, creyentes que al final buenas y malas personas hay en todos los lados, y yo creo que eso es algo que tenemos que tener claro, y convivir tanto con esa idea o no de Dios, pero intentando todos, pues aunque suene utópico, construir un mundo un poco mejor, porque al final en nombre de Dios se hacen cosas horribles y también en nombre de otros problemas, porque el mundo es terriblemente complejo, se hacen cosas horribles y buenas y malas. Yo creo que estos debates son una prueba de que podemos charlar con pensamiento crítico y intentando apartar los dogmas, que al final de un lado y de otro siempre es complicado, pero se intenta, y yo creo que al final con eso nos tenemos que quedar. Y gracias por todo. Pues Ignacio, adelante. No voy a tener la conclusión que me gustaría, porque tengo que reconoceros que yo le propuse a Josué hace unos días acabar esto con un combate de boxeo, porque los dos estamos en eso. Y no le hizo la gracia la idea. Es que no es broma, ¿eh? Es verdad, es absolutamente cierto. Es que me dice, tráete los guantes y Claro. echamos unos guantes aquí. Le digo, sí, sería espectacular. Aquí lo digo. A tope, y En cualquier apostamos. caso, estamos viendo que efectivamente hay una dimensión humana, de bromas, de respeto, a pesar de que estemos hablando desde la razón en muchos casos. Y yo creo que eso tenemos que dejarlo claro. Efectivamente, somos más que razón y tenemos que dar cuenta de ello. Mi pregunta, sobre todo mi conclusión es: ¿qué corresponde a cada una de nuestras dimensiones? ¿Corresponde a lo que no es razón, intentar encontrar respuestas a lo que hay ahí afuera? ¿O le corresponde a esas dimensiones más emocionales, más sentimentales, más trascendentes, por ejemplo, crear arte y cosas que nos gusten y que nos maravillen, independientemente de que tengan que ver con la realidad? Para mí tenemos que ser sinceros, y si eso es parte de nosotros, tenemos que darle una expresión, pero en su parterre, por decirlo de esa manera. Recordemos que la razón no es solo la ciencia. Recordemos que hay muchas maneras de obtener conocimiento y tenemos la filosofía. Al final son herramientas que en cierto modo pueden utilizar la lógica o la matemática, que ahí entraríamos en si son parte de la ciencia o no, es un tema abierto. Y lo que quiero decir es, sí, somos racionales y sí somos más que eso, pero ¿cómo tenemos que aproximarnos al conocimiento de la realidad? Mi perspectiva es que de forma racional, que tenemos que ser conscientes de todos los sesgos que tiene nuestra cabeza y nuestras emociones, de que hay espejismos y hay efectos ópticos que nos engañan, por ejemplo. Y por lo tanto, ya que nos está dando tan buen resultado para algunas cosas aplicar la razón, ya sea con ciencia, ya sea con filosofía, ¿por qué no seguir haciéndolo para desentrañar qué hay ahí afuera? Porque es más grande que nosotros y es maravilloso y tiene una sensación de plenitud, haya un Dios o no. Yo, por ejemplo, la vivo cada vez que voy a la naturaleza y contemplo algo que me supera por completo. Eso es todo lo que quiero decir. Muy bien, muchas gracias. Y es el momento de dar un grandísimo aplauso a todos estos 4 ponentes.